La luz azulada del monitor iluminaba el rostro de Sebastián Mendoza, mientras sus manos temblaban sobre el escritorio de caoba. Eran las 3:17 de la madrugada del martes 15 de marzo, y en la pantalla dividida en 4 cuadrantes, podía ver cada rincón de su mansión de Bosques de las Lomas. Pero solo uno importaba ahora: el cuarto de Emma. Su hija de 7 años, la única razón por la que seguía respirando después de que el cáncer se llevara a su esposa 2 años atrás. La puerta de la habitación infantil se abrió con un chirrido casi imperceptible. Sebastián se inclinó hacia adelante, con el corazón martilleándole contra las costillas. La figura delgada de Carmen apareció en el umbral. La niñera, esa mujer de 42 años que había llegado hace apenas 3 semanas, con sus ojos cansados y su certificado de enfermería técnica que apenas alcanzaba para cubrir sus propias medicinas. La había contratado porque era barata, porque su desesperación se leía en cada arruga de su rostro maltratado por la vida. Carmen llevaba puesto ese camisón blanco descolorido que usaba para dormir, el que tenía un pequeño agujero en el dobladillo que ella había intentado remendar con hilo que no era del mismo color. Sus pies descalzos se movían sin hacer ruido sobre la alfombra color crema. En sus manos sostenía algo que Sebastián no lograba distinguir desde ese ángulo. Emma yacía inmóvil en su cama, conectada al monitor que registraba cada latido de su corazón enfermo. La válvula mitral, ese músculo traicionero que los médicos del Hospital Ángeles habían examinado el viernes pasado, moviendo la cabeza con esa gravedad que solo traen las malas noticias. No hay nada que hacer, había dicho el doctor Ramírez, ese cardiólogo de renombre que cobraba 18,000 pesos por consulta. Su corazón está fallando. A este ritmo, tal vez le queden 2 meses, 3 si tiene suerte. Sebastián había instalado las cámaras el sábado, después de que su hermano Roberto le metiera esa semilla de duda en la cabeza. No confíes en esa mujer, le había dicho mientras bebían whisky en la terraza de su casa de Polanco. Es demasiado pobre, demasiado necesitada. Gente así es capaz de cualquier cosa. Podría estar robándote, o peor, lastimando a Emma cuando no estás. Ahora, viéndola moverse en la penumbra hacia su hija enferma, Sebastián sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Carmen se arrodilló junto a la cama. Sus labios se movían, susurrando algo que las cámaras no podían captar. Levantó las manos y las colocó sobre el pecho pequeño de Emma, justo donde el corazón defectuoso luchaba por seguir latiendo. La mano de Sebastián voló hacia el teléfono. Marcó el 911 con dedos que apenas le respondían. Pero antes de que la llamada se conectara, algo en la pantalla lo detuvo. Carmen no estaba lastimando a su hija. Estaba llorando. Lágrimas gordas rodaban por sus mejillas, mientras sus labios seguían moviéndose en ese susurro silencioso. Y entonces lo vio. Un resplandor tenue, casi imperceptible, emanando de las manos de esa mujer sobre el pecho de su niña. El monitor cardíaco de Emma, que había estado marcando un irregular 45 latidos por minuto, comenzó a cambiar. 47.50 y 50 y 50. Los números subían mientras el resplandor se intensificaba. Sebastián dejó caer el teléfono. Sus ojos no podían apartarse de la pantalla. «Dios mío», murmuró en la oscuridad de su estudio. «¿Qué está haciendo?». Las manos de Carmen temblaban ahora con la intensidad de lo que fuera que estuviera ocurriendo. Su rostro estaba contraído en una expresión de dolor, como si cada latido que le devolvía al corazón de Emma lo estuviera arrancando del suyo propio. El resplandor creció hasta que Sebastián tuvo que entrecerrar los ojos, y entonces, tan súbitamente como había comenzado, se apagó. Carmen se desplomó hacia adelante, apenas sosteniéndose con las manos sobre el colchón. Su respiración era trabajosa, irregular. Emma, en cambio, respiraba profunda y pausadamente. El monitor marcaba 72 latidos por minuto. Constante, fuerte, imposible. Pero espera. ¿Cómo diablos habían llegado hasta aquí? ¿Cómo una niñera pobre de Nesa había terminado en la habitación de su hija a las 3 de la madrugada haciendo algo que desafiaba toda lógica? Déjame contarte desde el principio, porque esta historia comenzó mucho antes de esa noche de marzo, en un lugar muy diferente, bajo circunstancias que ninguno de los dos jamás habría imaginado. 3 semanas y 4 días antes, el 19 de febrero de SOS,
Era un sábado nublado que amenazaba con lluvia. Carmen Estrada había salido de su departamento de 25 metros cuadrados en Nezahualcóyotl a las 5:30 de la mañana. El despertador había sonado a las 5 en punto. Ese reloj de plástico rojo que había comprado en el tianguis por 50 pesos y que sonaba como si alguien estuviera golpeando una lata oxidada con una cuchara. Se había vestido con cuidado esa mañana. Su único pantalón de vestir negro, ese que había comprado en las rebajas de Suburbia hace 3 años y que había remendado en la entrepierna 2 veces porque no podía permitirse otro. Una blusa blanca que había sido de su madre, con pequeñas flores bordadas en el cuello que ya se estaban deshilachando. Sus únicos zapatos decentes, unos mocasines cafés que le apretaban el talón izquierdo pero que se veían profesionales. Frente al espejo roto de su baño, se había peinado el cabello castaño oscuro con canas, que ya no se molestaba en teñir porque el tinte costaba 180 pesos, y ese dinero podía comprar comida para 5 días. Lo recogió en una coleta baja, sencilla, digna. Se miró a los ojos por un momento largo. 42 años que parecían 60 en los surcos alrededor de su boca, en las ojeras que ninguna cantidad de sueño lograba borrar. «Vas a conseguir este trabajo», se dijo en voz baja, aunque su reflejo no parecía muy convencido. Lo necesitas más que el aire. El viaje desde Neza hasta Bosques de las Lomas tomaba 2 horas y media en transporte público. Metro de la línea B desde Villa de Aragón hasta Buenavista, transbordo a la línea 1 hasta Tacubaya, de ahí un microbús que la dejó 3 cuadras antes de la dirección que tenía anotada en un papel arrugado. Camino esas 3 cuadras bajo la llovizna, que finalmente había comenzado a caer, empapando su blusa blanca, convirtiendo su cabello en un desastre húmedo que le pegaba a la frente. La casa de Sebastián Mendoza era más grande que todo el edificio donde vivía Carmen. 3 pisos de cantera gris y ventanales enormes que reflejaban el cielo plomizo. Una fuente en el jardín frontal donde el agua brotaba de la boca de un león de bronce. La reja principal era de hierro forjado, con diseños que probablemente costaban más que todo lo que Carmen había ganado en su vida. Tocó el timbre a las 8:42 de la mañana, 8 minutos antes de la hora acordada, porque llegar temprano era lo único que podía ofrecer más allá de su experiencia. Una voz metálica salió del intercomunicador. «¿Sí? Buenos días, soy Carmen Estrada. Vengo por la entrevista para el puesto de niñera». Un silencio. Luego un zumbido y la reja se abrió lentamente. Carmen caminó por el sendero de piedra, sintiendo cómo el agua de sus zapatos hacía un sonido húmedo con cada paso. La puerta principal se abrió antes de que pudiera tocar. El hombre que la recibió era alto, de espaldas anchas bajo un suéter de cachemir negro, cabello oscuro con algunas hebras grises en las sienes, mandíbula fuerte, ojos color avellana que la miraron de arriba abajo, con una frialdad que hizo que Carmen quisiera encogerse. No dijo nada por un momento, solo la observó gotear sobre su entrada de mármol. «Está empapada», dijo finalmente. Su voz era grave, con ese acento de alguien que ha viajado, que ha estudiado en universidades privadas, donde una colegiatura mensual equivalía al salario anual de Carmen. «Lo siento, señor Mendoza, el camión me dejó un poco lejos y comenzó a llover». «¿No tiene coche?». La pregunta fue tan directa, tan desconectada de la realidad de Carmen, que ella casi se ríe. «No, señor». Él asintió, como si eso confirmara algo que ya sabía. Entré. «Voy a buscarle una toalla». La sala de estar donde la hizo esperar era del tamaño del departamento completo de Carmen. Sofás color beige que se veían más suaves que cualquier cosa en la que ella hubiera dormido. Cuadros en las paredes que podrían ser originales o copias caras, ella no tenía forma de saberlo. Una chimenea apagada pero limpia, con troncos decorativos que probablemente nunca se habían quemado. Todo olía a limpieza profesional, a productos que costaban dinero real. Sebastián regresó con una toalla de felpa blanca. «Séquese. No quiero que enferme aquí». Carmen tomó la toalla, sintiendo la textura suave contra su piel áspera. Se secó el rostro, el cuello, intentó escurrir su cabello lo mejor que pudo. Cuando levantó la vista, él estaba sentado en un sillón individual de cuero, observándola con esa mirada que había perfeccionado a lo largo de años construyendo su imperio inmobiliario. Una mirada que evaluaba,
que calculaba valor y riesgo en segundos. «Cuénteme sobre usted», dijo, cruzando las piernas. En su muñeca brillaba un reloj que Carmen reconoció vagamente como caro, muy caro, probablemente más caro que todo su año de renta. Carmen se sentó en la orilla del sofá, con la espalda recta a pesar de que cada músculo de su cuerpo le gritaba que se relajara. «Tengo 42 años, soy enfermera técnica, me gradué del Instituto Mexicano del Seguro Social hace 20 años. He trabajado en hospitales públicos, en casas particulares, cuidando a ancianos y niños». ¿Por qué dejó su último trabajo? La pregunta que Carmen había estado temiendo. Respiró hondo. El señor para quien trabajaba falleció. Cuidaba a un hombre de 83 años con Alzheimer. Estuve con él durante 4 años, hasta el final. ¿Tiene referencias? Sí, señor. Carmen sacó de su bolsa de imitación cuero una carpeta de plástico donde guardaba sus documentos como si fueran tesoros. Certificados amarillentos, cartas de recomendación escritas a mano porque sus antiguos empleadores no tenían computadora o no se molestaban en escribir algo formal para alguien como ella. Sebastián tomó los papeles y los hojeó sin mucho interés. Sus ojos se detuvieron en uno. «Este dice que usted faltaba frecuentemente». Carmen sintió que se le contraía el estómago. «Mi hija estaba enferma en ese entonces, señor. Tenía leucemia. Necesitaba llevarla a sus quimioterapias». «Su hija falleció hace 3 años». La expresión de Sebastián no cambió, pero algo en sus ojos se suavizó imperceptiblemente. «Lo lamento». «Gracias, señor». Él dejó los papeles sobre la mesita de centro. «Mire, señora Estrada, voy a ser franco con usted. Necesito a alguien que cuide de mi hija Emma. Tiene 7 años y está muy enferma. Tiene un problema cardíaco congénito que está empeorando. Necesita atención constante, medicación estricta, monitoreo». Los doctores, se detuvo, y por primera vez Carmen vio una grieta en esa fachada de control. Los doctores no le dan mucho tiempo. Carmen sintió que el corazón se le encogía. Conocía ese dolor. Lo había vivido. «Entiendo, señor». «No está aquí para entender», dijo Sebastián, y la frialdad regresó a su voz como una puerta que se cierra. «Está aquí para trabajar. El horario es de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 8 de la noche. Sábados de 7 a 2, domingos libres. 10,000 pesos al mes». Era menos de lo que Carmen ganaba en su anterior trabajo, pero no estaba en posición de negociar. Debía 3 meses de renta. Su casero, el señor Gutiérrez del 402, y había venido 2 veces esa semana amenazando con sacarla a la calle. Necesitaba este trabajo como necesitaba respirar. «Acepto, señor. Las comidas están incluidas. Puede comer lo que sobra de la cocina, pero nada más. No tolero robos. Si necesita algo, me lo pide. ¿Entendido?» «Sí, señor. Hay una habitación para usted en el 3er piso, junto al cuarto de Emma. Es pequeña, pero tiene baño privado. Puede quedarse entre semanas si quiere, para no hacer ese viaje todos los días». Carmen calculó rápidamente. Si se quedaba entre semana, ahorraría al menos 1,000 pesos en transporte al mes. 1,000 pesos que podrían ayudarla a ponerse al día con la renta. «Me gustaría eso, señor. Gracias». Sebastián se puso de pie, dando por terminada la entrevista. «Puede empezar mañana, a las 7 en punto». «Mañana es domingo, señor». «Lo sé. Empezará mañana a las 7 en punto». Carmen se tragó la protesta que quería salir de su garganta. «Sí, señor». Cuando estaba llegando a la puerta, Sebastián la llamó. «Señora Estrada». Ella se volteó. Él estaba de pie junto a la ventana ahora, mirando hacia el jardín donde la lluvia caía más fuerte. «Mi hija es lo único que tengo. Si le pasa algo, cualquier cosa, bajo su cuidado». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La amenaza flotaba en el aire como humo. «Entiendo perfectamente, señor. La cuidaré como si fuera mía». Algo en el rostro de Sebastián se tensó ante esas palabras. «No quiero que la cuide como si fuera suya. Quiero que haga su trabajo. Nada más. Nada menos». Carmen asintió, y salió a la lluvia que ahora caía con furia. Mientras caminaba de regreso a la parada del microbús, con la toalla prestada empapándose sobre sus hombros, se preguntó en qué clase de infierno perfumado acababa de meterse. El domingo 20 de febrero, 1800,
Carmen llegó a la casa de los Mendoza a las 6:45 de la mañana. Había empacado sus pocas pertenencias en una maleta de tela que había comprado en el mercado de Tepito por 120 pesos. 3 mudas de ropa, su cepillo de dientes, un jabón, el rosario que había sido de su abuela, y una fotografía de su hija Lucía en un marco barato de plástico que se estaba descolorando. La misma voz metálica del intercomunicador le dio acceso. Esta vez fue una mujer mayor quien abrió la puerta, con uniforme gris y delantal blanco. Tenía el cabello completamente blanco recogido en un moño apretado, y ojos que habían visto demasiado. Tú debes ser Carmen. Yo soy Beatriz, el ama de llaves. Llevo 23 años trabajando para la familia Mendoza. Había un énfasis en esas últimas palabras, una demarcación clara de territorio y jerarquía. Mucho gusto, señora Beatriz. Solo Beatriz. El señor está con Emma. Ella tuvo una mala noche. Ven, te mostraré tu habitación, y luego te llevaré con ellos. Subieron las escaleras amplias de mármol hasta el 3er piso. La casa era aún más impresionante de día, con la luz del sol filtrándose por ventanales que ofrecían vistas de jardines perfectamente cuidados. Cuadros de paisajes y retratos familiares colgaban de las paredes. En uno de ellos Carmen reconoció a Sebastián, más joven, sonriendo junto a una mujer hermosa de cabello castaño claro y ojos verdes. Entre ellos, una niña pequeña de tal vez 3 años. Esa era la señora Elena, dijo Beatriz, notando la mirada de Carmen. Murió hace 2 años. Cáncer de mama. Fue muy rápido. Un día estaba aquí, riéndose en el jardín, y 3 meses después, chasqueó los dedos. ¡Qué tristeza! El señor no ha sido el mismo desde entonces. Se encerró en su trabajo, en sus negocios. Apenas ve a Emma excepto en las mañanas, y antes de dormir. Es como si, Beatriz se detuvo, como arrepintiéndose de haber dicho demasiado. Bueno, no es asunto mío. La habitación de Carmen era, como Sebastián había dicho, pequeña. Pero para alguien que había vivido en 25 metros cuadrados con baño compartido, era un palacio. Una cama individual con sábanas limpias de algodón, un armario empotrado, una ventana que daba al jardín trasero, y lo mejor de todo, un baño completo con agua caliente. Deja tus cosas y ven. Emma te está esperando. El cuarto de Emma estaba al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta y Carmen pudo escuchar voces antes de entrar. No quiero, papá. Sabe horrible. Emma, ya hemos hablado de esto. Tienes que tomar tu medicina. Pero me hace sentir mareada. Y mi estómago. Lo sé, mi amor. Lo sé. Pero los doctores dicen que es importante. Beatriz tocó suavemente la puerta antes de entrar. Carmen la siguió, y se encontró en una habitación que parecía sacada de un cuento de hadas. Paredes pintadas de lila suave con estrellas doradas. Una cama con dosel blanco, repisas llenas de libros y juguetes, y en medio de toda esa belleza cuidadosamente construida, una niña pequeña que se veía terriblemente frágil. Emma estaba sentada en su cama, con almohadas acomodadas detrás de ella. Llevaba un pijama rosa con conejitos estampados. Su cabello negro y lacio caía sobre sus hombros delgados. Pero lo que más impactó a Carmen fueron sus ojos. Eran del mismo color avellana de su padre, pero donde los de él eran duros y calculadores, los de ella eran inmensos, tristes, del tipo de tristeza que ningún niño debería conocer. Sebastián estaba sentado en el borde de la cama, sosteniendo un vaso con líquido rosado y una expresión de frustración apenas contenida. Señor, dijo Beatriz suavemente, le presento a Carmen Estrada. Ella será la nueva niñera de Emma. Los ojos de Sebastián se encontraron con los de Carmen. Por un momento, vio algo en ellos que no había estado ahí el día anterior. Miedo. Puro, desnudo miedo de un padre que está perdiendo a su hija y no sabe cómo detenerlo. Señora Estrada, puntual. Buenos días, señor. Emma la miró con curiosidad. ¿Tú vas a cuidarme? Carmen se acercó a la cama, moviéndose despacio, con esa suavidad que había aprendido trabajando con pacientes frágiles. Se arrodilló para estar a la altura de la niña. Si tú quieres, sí, me llamo Carmen. Yo soy Emma Sofía Mendoza Torres, tengo 7 años y medio, y tengo un corazón roto. La forma en que lo dijo, tan directa, tan desprovista de autocompasión, hizo que algo se quebrara en el pecho de Carmen.
Yo también tuve un corazón roto una vez, dijo Carmen en voz baja. Pero ¿sabes qué, Emma Sofía? Los corazones rotos a veces pueden sanar. Solo necesitan el amor correcto. Emma ladeó la cabeza. ¿El tuyo sanó? Está sanando, poco a poco. La niña sonrió levemente. Me caes bien, Carmen. Tú también me caes bien. Sebastián se puso de pie bruscamente. Beatriz, muéstrale a la señora Estrada el horario de medicamentos de Emma. Tiene que tomarlos a horas exactas, y el monitor cardíaco debe chequearse cada 2 horas. Se volvió hacia Carmen. Emma no puede hacer ejercicio físico. Nada de correr, saltar, nada que eleve su ritmo cardíaco. ¿Entendido? Sí, señor. Si nota cualquier cambio en su respiración, color de piel, nivel de energía, me llama inmediatamente. Sacó una tarjeta de su bolsillo. Este es mi número directo. Carmen tomó la tarjeta. ¿Y los doctores? ¿Hay números de emergencia? Beatriz tiene toda esa información. Ella le explicará. Miró a su hija, y por un momento esa máscara de control se resquebrajó. Papá tiene que ir a trabajar, princesa. ¿Otra vez? Pero es domingo. Lo sé, pero tengo una reunión importante. Emma bajó la mirada. Siempre tienes reuniones importantes. El silencio que siguió fue denso, cargado de cosas no dichas. Sebastián se inclinó y besó la frente de su hija. Te amo, pórtate bien con Carmen. Está bien. Cuando él salió, la habitación pareció exhalar. Beatriz comenzó a explicarle a Carmen la compleja red de medicamentos, horarios y precauciones. Emma tenía que tomar digoxina a las 8 de la mañana y 8 de la noche para regular su ritmo cardíaco. Furosemida al mediodía para prevenir retención de líquidos. Aspirina infantil por la tarde para prevenir coágulos. Cada medicina venía con su propia lista de posibles efectos secundarios y señales de alerta. Y lo más importante, dijo Beatriz, mostrándole un dispositivo que parecía un reloj pero más grande, conectado al pecho de Emma con cables. Este es el monitor cardíaco. Registra cada latido. Si la alarma suena, significa que su ritmo está demasiado bajo o demasiado irregular. Si eso pasa, llamas al doctor Ramírez inmediatamente y preparas a Emma para ir al hospital. Carmen absorbió toda la información, tomando notas mentales, sabiendo que la vida de esta niña ahora dependía de que ella no cometiera errores. Cuando Beatriz finalmente se fue, Carmen se quedó a solas con Emma. La niña la miraba con esos ojos enormes, evaluándola. ¿Cuántos años tienes?, preguntó Emma. 42. Eres mayor que mi papá. Él tiene 39. Sí, soy mayor. ¿Tienes hijos? La pregunta golpeó a Carmen en el centro del pecho. Respiró hondo antes de contestar. Tuve una hija. Se llamaba Lucía. ¿Tuve? ¿Ya no la tienes? Ella murió. Hace 3 años. Emma no dijo nada por un momento. Luego extendió su mano pequeña y tomó la de Carmen. Lo siento, yo extraño a mi mamá todos los días. Murió cuando yo tenía 5 años. Carmen apretó suavemente esa mano frágil. Yo extraño a Lucía todos los días también. ¿Cómo era ella? Y así, sentada en esa cama de princesa en esa casa que valía más que todo lo que Carmen había tocado en su vida, comenzó a hablar de Lucía. De cómo le encantaba cantar aunque desafinaba terriblemente. De cómo coleccionaba piedras que encontraba en la calle porque decía que cada una tenía una historia. De cómo, incluso cuando la quimioterapia la dejaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza, sonreía y decía, «Hoy es un buen día, mamá». Emma escuchaba con atención absoluta, como si cada palabra fuera un tesoro, y cuando Carmen terminó, con los ojos húmedos y la garganta apretada, Emma le dijo algo que la tomó completamente por sorpresa. «Creo que Lucía y mi mamá se conocieron en el cielo, y creo que ellas enviaron para que nos encontráramos». Carmen no sabía si creía en esas cosas, en señales y destinos y almas que se reconocen, pero en ese momento, mirando a esa niña de 7 años que enfrentaba la muerte con más gracia de la que la mayoría de los adultos podrían reunir, quiso creer. Tal vez tengas razón, Emma Sofía. ¿Puedes leerme un cuento? ¿Cuál quieres? Emma señaló una repisa donde había docenas de libros. El del Principito, es mi favorito. Carmen tomó el libro, con su portada desgastada por uso frecuente. Se sentó en la silla junto a la cama y comenzó a leer. Su voz,
áspera por años de cigarros que ya no podía permitirse y preocupaciones que nunca descansaban, se suavizó con las palabras del aviador perdido en el desierto y el niño de otro planeta. A mitad del tercer capítulo, Emma se había quedado dormida. Carmen cerró el libro suavemente y se quedó observándola. En el sueño, la niña se veía aún más frágil, su respiración apenas elevando su pecho. El monitor cardíaco emitía su pitido constante, marcando cada latido precioso e incierto. Carmen no sabía cómo ni por qué, pero en ese momento hizo una promesa silenciosa. A Lucía, a la memoria de Elena, a todos los dioses en los que ya no estaba segura de creer. Iba a pelear por esta niña. Con cada gramo de fuerza que le quedaba en su cuerpo cansado, iba a pelear. Los primeros días fueron una adaptación difícil. Carmen se movía por la casa como un fantasma, siempre consciente de que era una intrusa en un mundo que no le pertenecía. Beatriz le había dejado claro desde el principio las reglas no escritas: no usar la sala principal, no tocar nada en el estudio de Sebastián, no hacer ruido cuando él estaba en casa, no involucrarse en asuntos familiares más allá de cuidar a Emma. Sebastián era una presencia distante pero omnipresente. Salía temprano en las mañanas, a veces antes de que Emma despertara. Regresaba tarde en las noches, cuando la niña ya estaba dormida. Los fines de semana encerraba en su estudio con su computadora y su teléfono, tomando llamadas en voz baja, tecleando furiosamente, construyendo su imperio inmobiliario ladrillo por ladrillo, mientras su hija se marchitaba 3 pisos arriba. Pero Emma era luz en medio de toda esa oscuridad fría. A pesar de su enfermedad, a pesar del dolor constante y los medicamentos que la mareaban, tenía una curiosidad insaciable por el mundo. Hacía preguntas sobre todo. ¿Por qué el cielo es azul? ¿A dónde van las mariposas en invierno? ¿Los peces tienen sueños? Carmen no siempre tenía las respuestas, pero siempre intentaba encontrarlas. Buscaba en los libros de Emma, en la enciclopedia que había en la biblioteca de la casa. A veces inventaba respuestas que las dos sabían que no eran ciertas, pero que sonaban bonitas. Los peces sueñan con volar, le decía Carmen mientras le daba su medicina del mediodía. Por eso saltan fuera del agua a veces, están practicando. Emma sonreía, ese tipo de sonrisa que iluminaba toda su cara. ¿Y qué pasa cuando aprenden a volar? Se convierten en pájaros. Por eso hay tantos pájaros cerca del agua. Todos fueron peces alguna vez. ¿Tú crees que yo podría volar si practico? La pregunta tan inocente, tan cargada de significado, hizo que Carmen tuviera que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Creo que tú ya vuelas, Emma Sofía. Cada vez que ríes, cada vez que cuentas una historia, estás volando. Fue en la tarde del miércoles de esa primera semana cuando Carmen comenzó a notar algo extraño. Estaba sentada junto a la cama de Emma, ayudándola con la tarea que su maestra particular le había dejado, cuando sintió ese hormigueo familiar en las palmas de sus manos. Era una sensación que conocía bien, que había intentado ignorar durante años, porque no tenía explicación lógica. La primera vez que había pasado fue cuando Lucía tenía 4 años, y se había caído de los columpios en el parque. Se había raspado ambas rodillas, con sangre corriendo por sus piernitas, llorando con esa desesperación de los niños pequeños. Carmen la había cargado, presionando sus manos contra las heridas, y había sentido ese calor, ese hormigueo. Cuando levantó las manos minutos después, las raspadas estaban mejor. No curadas completamente, pero mejor de lo que deberían estar. Lo había atribuido a su imaginación. Los niños sanan rápido, se había dicho. Es normal. Pero había pasado otras veces. Con su abuela, cuando estaba muriendo de neumonía, Carmen había puesto sus manos sobre el pecho de la anciana, y ese calor había fluido. Su abuela vivió 2 años más de lo que los doctores pronosticaron, con pacientes en el hospital, con animales heridos que encontraba en la calle. Siempre ese hormigueo, ese calor, y mejoras que no tenían explicación médica. Carmen había aprendido a mantenerlo en secreto. La gente no entendía cosas que no podían explicar. La última vez que había intentado hablar de ello, con una compañera enfermera, la mujer la había mirado como si estuviera loca. Son coincidencias, Carmen, no eres bruja. Pero ahora, sentada junto a Emma, sentía ese hormigueo de nuevo, más fuerte que nunca, como si sus manos quisieran alcanzar y tocar a esa niña,
darle lo que fuera que tuvieran para dar. Se obligó a ignorarlo. Esto era un trabajo. Necesitaba este trabajo. No podía arriesgarse a que la despidieran por comportarse de manera extraña. «Carmen, ¿estás bien?», preguntó Emma, mirándola con preocupación. «Sí, mi niña. Solo estaba pensando». «¿En qué?». «En nada importante. Vamos, terminemos estos problemas de matemáticas». Pero el hormigueo no desaparecía, y cada día que pasaba, se volvía más fuerte. El viernes de esa primera semana, Sebastián llegó temprano. Eran las 6 de la tarde, y Carmen estaba preparando la cena de Emma en la cocina, cuando lo escuchó entrar. Voces en el vestíbulo. La de Sebastián, y otra, más aguda, más nasal. «No entiendo por qué insistes en mantener a esa mujer aquí», decía la voz desconocida. «Es obvio que es una cualquiera de Nesa que solo quiere robarte». Carmen se asomó discretamente desde la cocina. El hombre que hablaba era parecido a Sebastián pero más bajo, más fornido, con el mismo cabello oscuro pero cortado más corto. Vestía un traje que gritaba dinero y llevaba un reloj que probablemente costaba más que el salario anual de Carmen. «Roberto, ya hablamos de esto», decía Sebastián, sonando cansado. «No, tú decidiste, sin consultarme. Yo soy tu hermano, tu socio. Tengo derecho a opinar sobre quién entra a esta casa. Es mi casa, mi hija, mi decisión. Tu hija que está muriendo mientras tú contratas a enfermeras baratas, en lugar de llevarla con los mejores especialistas del país. ¿Sabes lo que dice la gente? Dicen que te has rendido». El silencio que siguió fue tan pesado que Carmen casi podía sentir su peso desde donde estaba. «Lárgate de mi casa», dijo Sebastián finalmente, su voz peligrosamente baja. «Sebastián, dije que te largues. Ahora». Carmen se retiró de la puerta antes de que Roberto pasara frente a la cocina. Escuchó el portazo, el silencio que siguió, luego pasos pesados subiendo las escaleras. Cuando subió la cena de Emma 10 minutos después, encontró a Sebastián sentado en la silla junto a la cama de su hija. Emma estaba despierta, mirándolo con esos ojos que veían demasiado. «¿Papá?», dijo suavemente. «¿Estás triste?». «No, princesa, solo cansado. Escuché a tío Roberto, él siempre está enojado. Tu tío se preocupa por ti, a su manera». Emma no parecía convencida. «Carmen dice que algunas personas no saben cómo mostrar amor, solo saben cómo mostrar miedo». Sebastián levantó la vista hacia Carmen, quien había entrado silenciosamente con la bandeja. Sus ojos se encontraron, y por un momento, Carmen vio vulnerabilidad real en ellos. «¿Carmen dice eso?». «Sí, es muy sabia». Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, tocó los labios de Sebastián. «¿Lo es?». «Muy sabia», confirmó Emma con seriedad. Carmen dejó la bandeja en la mesa auxiliar. «La cena está lista, sopa de pollo y pan tostado». «No tengo hambre», dijo Emma. «Tienes que comer algo, mi amor», dijo Sebastián. «No quiero, mi estómago me duele». Carmen se acercó y tocó suavemente la frente de Emma. «No tenía fiebre. ¿Desde cuándo te duele?». «Desde la tarde, después de la medicina del mediodía». «¿La furosemida?». Emma asintió. Carmen frunció el ceño. La furosemida podía causar malestar estomacal, pero Emma nunca había tenido ese problema antes. «¿Puedes describirme cómo se siente? ¿Es como náusea o es más un dolor?». «Como que algo está presionando». «Aquí». Emma puso su mano sobre la boca del estómago. Carmen miró a Sebastián. El doctor Ramírez mencionó esto como posible efecto secundario. «No específicamente». Sebastián ya estaba sacando su teléfono. «Voy a llamarlo». Mientras él hacía la llamada en el pasillo, Carmen se sentó junto a Emma. «¿Quieres que te haga un té? A veces ayuda con el estómago». «¿Qué tipo de té?». «Té de manzanilla con un poquito de miel. Mi abuela solía hacérmelo cuando yo era niña y me sentía mal». Emma consideró esto. «Está bien, pero solo si tú también tomas». Trato hecho. Cuando Carmen regresó con 2 tazas humeantes de té, Sebastián había terminado su llamada. «El doctor Ramírez dice que es normal. Le ajustó la dosis. Mañana empezamos con media pastilla en lugar de una completa». Pero esa noche, después de que Emma finalmente se durmiera y Carmen estuviera en su pequeña habitación, no podía sacudirse la sensación de que algo andaba mal. No con la medicina. Con todo,
con esta casa de paredes frías y emociones enterradas, con este hombre que amaba a su hija pero no sabía cómo estar con ella, con esta niña que se estaba apagando como una vela en un cuarto sin aire. Se arrodilló junto a su cama, algo que no había hecho en años, desde antes de que Lucía muriera y su fe se fuera con ella. No rezó exactamente, pero habló en voz baja, a quien fuera que estuviera escuchando. No sé qué hacer, susurró. No sé cómo ayudarla. Los doctores dicen que no hay esperanza, pero ella es tan llena de vida, tan llena de luz, no puede terminar así, no puede. Sus manos le ardían, el hormigueo era tan intenso ahora que tuvo que frotarlas juntas, tratando de hacer que se detuviera, pero no paraba. Si hay algo que pueda hacer, continuó, si hay alguna forma en que pueda ayudarla, muéstramela, por favor. El silencio de su habitación fue la única respuesta. Pero esa noche, cuando finalmente logró dormirse pasadas las 3 de la madrugada, soñó con Lucía, radiante y saludable, sonriendo. En el sueño, su hija tomaba las manos de Carmen y las colocaba sobre su propio pecho. Tú ya sabes cómo, mamá, decía, siempre lo has sabido, solo tienes que ser valiente. Carmen despertó con lágrimas rodando por sus mejillas, y el eco de la voz de su hija todavía resonando en sus oídos. La segunda semana comenzó con Emma sintiéndose peor. El ajuste en la medicación no había ayudado. Ahora se quejaba de mareos además del malestar estomacal. Su color no era bueno, una palidez grisácea, que hizo que el doctor Ramírez viniera personalmente a revisarla el martes por la tarde. Carmen observó desde la puerta mientras el doctor hacía su examen. Era un hombre de unos 60 años, con cabello gris perfectamente peinado y lentes de armazón dorado. Vestía un traje que probablemente costaba más que el guardarropa completo de Carmen. Sus manos eran suaves, las manos de alguien que nunca había trabajado un día de labor física en su vida. Su corazón está trabajando más de lo que debería, dijo finalmente, guardando su estetoscopio. La válvula mitral está fallando más rápido de lo anticipado. Sebastián estaba parado junto a la ventana, con la mandíbula tan tensa que Carmen podía ver el músculo saltando bajo su piel. ¿Qué significa eso, en términos de tiempo? El doctor Ramírez le lanzó una mirada a Emma, que estaba escuchando todo con sus ojos enormes y asustados. Tal vez deberíamos hablar afuera. Dígamelo aquí, interrumpió Emma con voz firme a pesar de su debilidad. Es mi corazón, tengo derecho a saber. El doctor suspiró. Eres muy valiente, Emma, pero estas son conversaciones que... Por favor. La voz de Emma se quebró. Ya sé que me estoy muriendo, lo sé desde hace meses. Solo quiero saber cuánto tiempo me queda para poder... Se detuvo, tragando saliva con dificultad, para poder decir adiós apropiadamente. El silencio en la habitación era absoluto excepto por el pitido constante del monitor cardíaco. Carmen sintió que algo se quebraba dentro de ella. Esta niña, esta pequeña alma brillante, enfrentando su mortalidad con más gracia de la que la mayoría de los adultos podían reunir. Sebastián se acercó a la cama y tomó la mano de su hija. «Está bien, papá, de verdad». El doctor Ramírez se quitó los lentes y los limpió, dándose tiempo antes de responder. Con el ritmo actual de deterioro, yo diría que tal vez 6 semanas. 8 si tenemos suerte. Sebastián cerró los ojos. Su rostro se contrajo en una expresión de dolor tan profundo que Carmen tuvo que mirar hacia otro lado. «¿Y no hay nada?» La voz de Sebastián era apenas un susurro. «Ninguna cirugía, ningún tratamiento experimental». «Ya hemos discutido esto, señor Mendoza. Su corazón es demasiado débil para soportar una cirugía, y los tratamientos experimentales, francamente, solo prolongarían su sufrimiento sin garantía de éxito». «Entonces solo me dejo morir», dijo Emma, y había una aceptación en su voz que era más devastadora que cualquier llanto podría haber sido. «No te estás rindiendo», dijo Carmen de repente, sorprendiéndose a sí misma. Todos se volvieron a mirarla. «Eres la persona más fuerte que he conocido, Emma Sofía. No estás rindiéndote, solo estás siendo valiente». «La niñera tiene razón», dijo el doctor Ramírez, aunque había un tono condescendiente en su voz al decir niñera que hizo que Carmen apretara los dientes. «Lo mejor que podemos hacer ahora es mantenerla cómoda. Ajustaré las dosis para minimizar los efectos secundarios. Y si el dolor se vuelve demasiado intenso,
Hay opciones para manejo del dolor. Después de que el doctor se fue, después de que Sebastián saliera de la habitación con los hombros caídos y la derrota escrita en cada línea de su cuerpo, Carmen se quedó con Emma. La niña no lloraba, solo miraba hacia el techo, con esa mirada distante de alguien que está muy lejos. «Carmen», dijo finalmente. «Sí, mi niña. ¿Crees que hay algo después de morir?» Carmen se sentó en el borde de la cama. «Yo creo que sí. No sé exactamente qué, pero creo que nuestras almas van a algún lado, un lugar sin dolor. ¿Y voy a ver a mi mamá? Estoy segura de que la verás. ¿Y a tu hija Lucía?» «A ella también». Emma finalmente volteó a mirarla. «¿Me extrañarás?» La pregunta casi destruyó a Carmen. «Cada día de mi vida. Incluso si solo me has conocido por una semana. Incluso si solo te hubiera conocido por un día». Emma sonrió levemente. «Eres la mejor niñera que he tenido. Las otras solo querían jugar con sus teléfonos y se molestaban cuando les pedía cosas. Yo nunca me voy a molestar por cuidarte». «Lo sé». Emma bostezó, la fatiga venciendo finalmente. «Carmen, puedes quedarte aquí hasta que me duerma. Me quedaré todo el tiempo que necesites». Esa noche, después de que Emma se durmiera y Carmen estuviera segura de que no iba a despertar pronto, bajó a la cocina por un vaso de agua. Encontró a Sebastián sentado solo en el comedor oscuro, con una botella de whisky a medio terminar enfrente de él. Carmen dudó. Las reglas de Beatriz eran claras: no involucrarse. Pero mirando a este hombre destrozado, bebiendo solo en la oscuridad, no pudo simplemente pasar de largo. «Señor Mendoza». Él levantó la vista. Sus ojos estaban rojos, aunque si por el alcohol o las lágrimas, Carmen no podía decir. «Señora Estrada, ¿necesita algo?» «Solo agua. Pero quería decirle que lo siento mucho. Por Emma, por todo». Él soltó una risa amarga. «¿Lo siente? ¿Por qué? No es su hija la que se está muriendo». Las palabras fueron crueles, pero Carmen podía ver el dolor detrás de ellas. «No, pero tuve una hija que murió, y recuerdo ese sentimiento de impotencia, de rabia contra el universo por ser tan injusto». Sebastián la miró durante un largo momento. ¿Cómo lo soportó? ¿Cómo siguió adelante después? «No lo hice, no realmente. Una parte de mí murió con Lucía. Pero otra parte tuvo que seguir viviendo porque el mundo no se detiene solo porque tu corazón está roto. No sé cómo hacer eso. Nadie sabe, solo lo hace». Sebastián vertió otro trago de whisky en su vaso. «¿Sabe qué es lo peor? No es que se esté muriendo, es que he estado tan ocupado construyendo mi imperio, haciendo dinero, siendo exitoso, que me perdí años con ella, años que nunca voy a recuperar. Y ahora que finalmente me doy cuenta de que nada de eso importa, que lo único que importa es ella, es demasiado tarde». Nunca es demasiado tarde para decirle que la ama. Ella ya lo sabe. Saber no es lo mismo que escuchar. Sebastián cerró los ojos. «Elena, mi esposa solía decirme lo mismo, que estaba tan obsesionado con proveer que me olvidaba de estar presente. Y ahora ambas se han ido o se están yendo. Y yo estoy aquí, con todo este dinero, esta casa enorme, este éxito que no significa nada». Carmen se sentó en la silla al otro lado de la mesa. Sabía que estaba cruzando una línea, pero algo en este momento lo requería. «Señor Mendoza, todavía tiene tiempo. No mucho, pero algo. No lo desperdicie escondiéndose en su estudio o ahogándose en whisky. Emma necesita a su padre, ahora más que nunca». Él abrió los ojos y la miró. «¿Por qué le importa? Es solo su trabajo. Porque vi a mi hija morir sola en una cama de hospital, mientras yo estaba trabajando un turno doble, porque necesitaba el dinero para pagar su tratamiento. Porque la última cosa que me dijo fue: «Está bien, mamá. Entiendo que tengas que trabajar». Y he vivido con eso cada día desde entonces. Y no quiero que Emma muera pensando que su padre eligió el trabajo sobre ella». Las palabras salieron con más vehemencia de la que Carmen había intentado. Se levantó rápidamente. «Perdón, no debí decir eso. No es mi lugar». «No», dijo Sebastián. Y su voz era diferente ahora, más suave. «Tiene razón, completamente. Yo». Se pasó una mano por el rostro. «Dios, soy un desastre». Es un padre asustado. Eso no lo hace un desastre, lo hace humano. Carmen fue por su vaso de agua y se retiró.
dejando a Sebastián con sus pensamientos y su botella. Pero al día siguiente, cuando bajó con Emma para el desayuno, encontró a Sebastián en la cocina, preparando panqueques. Los estaba quemando y la cocina olía a humo, pero estaba ahí, intentando. «Papá», exclamó Emma con alegría. «¿Qué haces aquí? ¿No tienes trabajo?» «Cancelé mis reuniones de la mañana. Pensé que podríamos desayunar juntos». La sonrisa de Emma iluminó toda la cocina. «¿De verdad?» «De verdad». Carmen se retiró discretamente, dejándolos solos. Desde el pasillo, podía escuchar sus voces. Emma contándole sobre el libro que estaba leyendo. Sebastián intentando hacer preguntas, tropezando sobre las palabras pero intentando. Era un comienzo. Pequeño, imperfecto, pero un comienzo. Los días que siguieron establecieron una nueva rutina. Sebastián empezó a llegar más temprano, a pasar más tiempo con Emma. No todos los días, y no por mucho tiempo, pero algo estaba cambiando. Carmen lo veía en la forma en que miraba a su hija ahora, como si realmente la viera en lugar de mirar a través de ella hacia su propio dolor. Pero la salud de Emma seguía deteriorándose. Cada día estaba un poco más pálida, un poco más cansada. El monitor cardíaco que antes marcaba un irregular pero funcional 50-60 latidos por minuto ahora rondaba los 40-45. Sus labios a veces se ponían levemente azules. Dormía más, comía menos, y las manos de Carmen ardían constantemente. Ese hormigueo se había vuelto un dolor constante, como si sus palmas estuvieran presionadas contra carbones calientes. Se despertaba en las noches con ellas pulsando, llamándola. Era el viernes de la tercera semana, 11 de marzo, cuando finalmente cedió. Eran las 2 de la mañana, y Carmen no podía dormir. El ardor en sus manos era insoportable. Se levantó y caminó descalza por el pasillo hasta la habitación de Emma. La niña dormía inquieta, con su respiración trabajosa. El monitor emitía su pitido constante pero cada vez más lento. Carmen se quedó en el umbral, mirándola, sintiendo esa urgencia que ya no podía ignorar. Solo esta vez, susurró para sí misma, solo para ayudarla a dormir mejor. Se acercó a la cama. Emma no se despertó. Carmen extendió sus manos temblorosas y las colocó suavemente sobre el pecho de la niña, justo donde su corazón peleaba por seguir latiendo. El calor fluyó inmediatamente. Era diferente a las otras veces, más intenso, más concentrado. Carmen podía sentir el corazón de Emma bajo sus palmas, ese músculo cansado trabajando demasiado duro. Podía sentir la válvula mitral fallando, la sangre fluyendo en la dirección equivocada. Y entonces algo extraordinario sucedió. Fue como si pudiera ver el corazón en su mente. No con imágenes exactamente, pero con un conocimiento profundo e instintivo. Supo dónde estaba el daño, que necesitaba repararse. Sus manos se movieron, guiadas por algo más grande que su entendimiento. El calor se intensificó hasta que Carmen pensó que sus manos se iban a quemar. Gotas de sudor corrían por su frente. Su propia respiración se volvió trabajosa, como si cada latido que le devolvía al corazón de Emma lo estuviera sacando del suyo. No supo cuánto tiempo pasó. Pudieron ser minutos o horas, pero eventualmente el calor comenzó a disminuir. El hormigueo se desvaneció, y cuando Carmen retiró sus manos, estaba tan exhausta que apenas podía mantenerse de pie. Miró el monitor. 52 latidos por minuto, constante, fuerte. Carmen retrocedió, tambaleándose. ¿Qué había hecho? ¿Y si lastimó a Emma en lugar de ayudarla? ¿Y si esto la empeoraba? Emma se movió en su sueño, pero no despertó. Su respiración era más fácil ahora, más profunda. El color en sus labios se veía mejor. Carmen salió de la habitación rápidamente, con su corazón latiendo salvajemente. En su propia habitación, se miró las manos. Se veían normales, sin quemaduras, sin marcas, pero se sentían diferentes. Vacías de alguna manera, como si hubiera dado algo que no sabía que tenía para dar. Se quedó despierta el resto de la noche, aterrorizada de lo que pudiera haber hecho, de lo que pudiera pasar cuando amaneciera. Pero cuando Emma despertó a las 7 de la mañana, estaba más brillante de lo que había estado en semanas. «Carmen», llamó, y su voz sonaba más fuerte. «¿Carmen?» Carmen corrió a su habitación. «¿Qué pasa, mi niña? ¿Estás bien?» «Me siento diferente, mejor. Tengo hambre».
Mucha hambre. Y era verdad. Emma comió su desayuno completo por primera vez en días. Pidió segundos. Quiso levantarse y caminar por su habitación. Su color era rosado y saludable. Sebastián notó el cambio inmediatamente cuando llegó esa tarde. ¿Qué pasó? ¿La cambiaron de medicamento? No, señor, dijo Carmen, manteniéndose cuidadosamente neutral. Solo tuvo una buena noche de sueño, creo. Él la miró con sospecha, pero no dijo nada más. Llamó al doctor Ramírez, quien vino al día siguiente a hacer un examen. El doctor parecía desconcertado. Su ritmo cardíaco es significativamente mejor. 58 latidos por minuto en promedio. No entiendo. Hace una semana estaba en los 40 segundos. ¿Es posible que se haya mejorado?, preguntó Sebastián con algo parecido a la esperanza filtrándose en su voz. En casos como este, no. El daño a la válvula mitral no se repara solo. Y sin embargo, el doctor frunció el ceño mirando los datos del monitor. Los números no mienten. Está mejor. Entonces hay esperanza, dijo Emma, sonriendo. El doctor Ramírez no devolvió la sonrisa. No nos adelantemos, Emma. Esto podría ser temporal. Un último destello antes. Bueno, antes del final. He visto esto antes. A veces el cuerpo tiene un último aumento de energía. Pero no fue temporal. Emma se mantuvo estable durante los siguientes 3 días, luego 4, luego una semana completa. Y cada noche, a las 2 o 3 de la madrugada, cuando todos dormían, Carmen subía a su habitación y ponía sus manos sobre el corazón de Emma. Y cada vez, ese calor fluía, sanando un poco más del daño, devolviendo un poco más de vida a ese músculo cansado. Carmen adelgazó. Su rostro se volvió más demacrado. Círculos oscuros se formaron bajo sus ojos. Beatriz comentó que se veía enferma, que tal vez necesitaba ver a un doctor, pero Carmen solo sonreía y decía que estaba bien, solo cansada. Porque cada gramo de fuerza que perdía, Emma lo ganaba, y eso era suficiente. Fue en la madrugada del 15 de marzo, exactamente 3 semanas después de que Carmen empezara a trabajar para los Mendoza, cuando Sebastián finalmente descubrió la verdad. Carmen no sabía que había instalado cámaras de seguridad. No lo habría sabido nunca si no hubiera sido por esa noche específica, cuando el corazón de Emma tuvo un episodio crítico. Emma había despertado, gritando a las 11 de la noche, agarrándose el pecho. El monitor había comenzado a sonar su alarma estridente. 38 latidos por minuto. 35. 32. Carmen había corrido a su habitación, con Sebastián pisándole los talones. Beatriz había llamado al 911 mientras Carmen intentaba mantener a Emma consciente. «Quédate conmigo, mi niña. Quédate conmigo». «Me duele», jadeaba Emma. «Carmen, duele mucho». Lo sé, pero vas a estar bien». Los paramédicos llegaron en 11 minutos que se sintieron como años. Se llevaron a Emma en ambulancia al Hospital Ángeles, con Sebastián yendo con ella y Carmen siguiéndolos en el coche de Beatriz. En el hospital, fue un caos de doctores y enfermeras y máquinas que pitaban. Emma fue estabilizada, pero apenas. Su corazón había caído a 28 latidos por minuto antes de que lograran subirlo de nuevo con medicación. El doctor Ramírez salió de la sala de emergencias con una expresión sombría. «Esto es el final. Su corazón está fallando completamente. Yo diría que le quedan días. Tal vez horas». Sebastián se desplomó en una silla de la sala de espera. Carmen se sentó junto a él, sin saber qué decir, qué hacer. «No puedo perderla», murmuró él. «No puedo. Ya perdí a Elena. Si pierdo a Emma también». «No la va a perder», dijo Carmen con una convicción que no sabía de dónde venía. Él la miró. «¿Cómo puede decir eso?», escuchó al doctor. «Los doctores no lo saben todo». «¿Qué se supone que significa eso?». Carmen no respondió. No podía. ¿Cómo explicarle algo que ella misma no entendía? Dejaron que Emma regresara a casa esa noche, con la condición de que tenía oxígeno suplementario y monitoreo constante. Una enfermera del hospital vendría cada 4 horas a revisarla. Medicamentos para el dolor estaban listos porque, en palabras del doctor Ramírez, ya no estamos tratando de curarla, solo de hacerla cómoda. Emma estaba consciente pero débil, cuando la instalaron de nuevo en su habitación. Sebastián no se movió de su lado. Se sentó en la silla junto a su cama, sosteniendo su mano pequeña,
finalmente diciendo todas las cosas que debió haber dicho años atrás. Te amo tanto, Emma, más que a nada en el mundo. Siento no haberte mostrado eso mejor. Siento haber estado ausente. Si pudiera cambiar algo... Está bien, papá, susurraba Emma. Sé que me amas. Siempre lo supe. Carmen observaba desde la puerta, con lágrimas rodando silenciosamente por sus mejillas. Esto no podía ser el final, no podía terminar así. A medianoche, Sebastián se había quedado dormido en la silla, agotado física y emocionalmente. Beatriz estaba durmiendo en su propia habitación. La enfermera del hospital no vendría hasta las 2 de la mañana. Emma estaba despierta, mirando el techo con esos ojos enormes. «Carmen», llamó suavemente. Carmen entró. «Estoy aquí, mi niña». «¿Me estoy muriendo?» No había razón para mentir. No a esta niña valiente que merecía la verdad. Los doctores dicen que sí. ¿Pero tú no lo crees? Carmen se sentó en el borde de la cama. Yo creo que a veces pasan cosas que los doctores no pueden explicar. Yo creo en milagros. ¿Me vas a dar un milagro? La pregunta fue tan directa, tan conocedora, que Carmen se quedó sin aliento. ¿Qué? Sé lo que has estado haciendo, dijo Emma. Por las noches, siento el calor. Siento tu amor fluyendo hacia mí. Pensaste que no me daría cuenta. Emma. No se lo he dicho a papá. Es nuestro secreto. Pero sé que me has estado ayudando. Me has estado manteniendo viva. Carmen no sabía qué decir. No lo sé. Solo lo sé. Como sé que estoy cansada, Carmen. Muy cansada. Y sé que cada vez que me ayudas, te lastimas a ti misma. Puedo verlo. Estás más delgada, más pálida. Me estás dando tu vida. Yo quiero dártela. Lo sé, y te amo por eso. Pero no puedes seguir haciéndolo. Me vas a matar a ti también. No me importa. A mí sí me importa. Emma tomó la mano de Carmen. Has sufrido suficiente. Perdiste a Lucía. No puedes perder tu vida también. Emma, por favor, déjame intentarlo. Una vez más. Puedo hacer que tu corazón sea lo suficientemente fuerte. Lo sé. Emma la miró durante un largo momento. ¿Prometes que no te va a matar? Lo prometo. Era una mentira y ambas lo sabían, pero Emma asintió de todos modos. Está bien, pero después de esta noche, se lo vamos a decir a papá. No más secretos. No más secretos, acordó Carmen. Esperó hasta las 3 de la madrugada, cuando estaba segura de que todos dormían. Luego se arrodilló junto a la cama de Emma y colocó sus manos sobre el pecho de la niña por última vez. Lo que no sabía era que Sebastián no estaba dormido. Se había despertado 30 minutos antes y había bajado a su estudio, incapaz de dormir, necesitando hacer algo, cualquier cosa. Había abierto su computadora con la intención de revisar emails, de perderse en el trabajo como siempre hacía. En cambio, abrió el programa de las cámaras de seguridad que Roberto había insistido en que instalara. Para proteger a Emma de esa mujer, había dicho su hermano. Sebastián había cedido solo para callar a Roberto, nunca imaginando que realmente las usaría. Pero ahora, en la pantalla dividida, vio la habitación de Emma. Vio a Carmen arrodillada junto a la cama. Vio sus manos sobre el pecho de su hija. Y vio el resplandor. Fue tenue al principio, apenas visible, pero creció en intensidad hasta que era innegable. Una luz que emanaba de las manos de Carmen, fluyendo hacia Emma. Sebastián se quedó paralizado, con los ojos pegados a la pantalla. ¿Qué diablos estaba viendo? ¿Era real? ¿O el estrés y la falta de sueño finalmente lo habían quebrado? En la pantalla, Carmen temblaba ahora. Gotas de sudor corrían por su rostro. Su boca se movía, susurrando palabras que las cámaras no podían captar. Y en el monitor cardíaco que registraba el ritmo de Emma, los números comenzaron a cambiar. 35 latidos por minuto. 38. 42. 46. 46. 46. 46. 46. Imposible, murmuró Sebastián. Esto es imposible. Pero los números seguían subiendo. 54. 58. 58. 58. 58. 58. 58. 58. Y entonces el resplandor comenzó a desvanecerse. Carmen se desplomó hacia adelante, sosteniéndose apenas con las manos sobre el colchón. Su respiración era trabajosa,
e irregular. Se veía como si estuviera a punto de desmayarse. Pero Emma respiraba profunda y pausadamente. El monitor marcaba 68 latidos por minuto, constante, fuerte, imposiblemente fuerte. Sebastián dejó caer el teléfono que había levantado instintivamente. Sus manos temblaban mientras observaba a Carmen levantarse con dificultad y salir de la habitación tambaleándose. Esperó, sin saber qué hacer, qué pensar. Finalmente tomó una decisión. Subió las escaleras silenciosamente, pasó por la habitación de Emma, donde su hija dormía pacíficamente por primera vez en semanas. Continuó hasta la pequeña habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta. Carmen estaba sentada en el borde de su cama, con las manos entre sus piernas, temblando. Levantó la vista cuando él entró, y en sus ojos vio miedo. No de él, sino de lo que él acababa de presenciar. «Señor Mendoza, yo puedo». «¿Qué fue eso?», interrumpió él. Su voz era tranquila, pero había una intensidad en ella que hacía que cada palabra resonara. «¿Qué le acaba de hacer a mi hija?». «Yo no sé cómo explicarlo». «Inténtelo». Carmen respiró hondo, y entonces, porque no había más secretos, porque Emma le había hecho prometer decirle la verdad, lo contó todo. El hormigueo en sus manos que había tenido desde niña, las sanaciones inexplicables, cómo había intentado ignorarlo durante años, cómo con Emma no había podido. «He estado ayudándola», terminó, «cada noche, poniendo mis manos sobre su corazón y dándole lo que sea que tenga para dar. Sé que suena loco, sé que no tiene sentido, pero funciona. Puede ver los números, su corazón está mejorando». Sebastián se quedó en silencio por un largo momento. Luego, para sorpresa de Carmen, se sentó en la única silla en la habitación. «Vi lo que hizo», dijo finalmente, «en las cámaras de seguridad. Vi la luz. Vi los números cambiando en el monitor. Instaló cámaras. Mi hermano insistió. Dijo que no confiara en usted». Una risa amarga escapó de su garganta. «Ironías de la vida. Las instaló para proteger a Emma de usted. Y resulta que usted ha sido la que la está salvando». «No sé si la estoy salvando», admitió Carmen. «Solo sé que puedo ayudarla. Por ahora». «¿Por ahora? ¿Qué significa eso?». Carmen levantó sus manos. Temblaban visiblemente. «Cada vez que lo hago, me toma algo. Energía, fuerza, vida, no lo sé. Pero me está agotando. Y cada vez necesito dar más para lograr el mismo efecto. Entonces tiene que parar». «No puedo». «Sí puede. No voy a permitir que se mate salvando a mi hija». «No es su decisión». La respuesta fue tan directa, tan desafiante viniendo de esta mujer, que siempre había sido tan deferente, que Sebastián se quedó sin palabras. «Emma es lo único bueno que ha quedado en mi vida desde que Lucía murió», continuó Carmen. «Darle mi vida por la suya no sería un sacrificio, sería un regalo». «¿Y qué hay de ella? ¿Cree que Emma podría vivir sabiendo que usted murió por ella?». Eso detuvo a Carmen. No lo había pensado de esa manera. No había considerado el peso que pondría sobre los hombros de una niña de 7 años. «Entonces encontraré otra forma», dijo. «Una forma que no me mate, pero no voy a dejar de intentar ayudarla». Sebastián se frotó el rostro con ambas manos. «Esto es una locura. Nada de esto tiene sentido». «Lo sé. Los doctores dirían que es imposible. Probablemente. Pero vi lo que vi, y los números no mienten». Se miraron el uno al otro en la penumbra de esa pequeña habitación. Dos personas de mundos completamente diferentes, unidas por el amor a una niña enferma y la inexplicable realidad de lo que acababa de ocurrir. «Mañana», dijo Sebastián finalmente, «vamos a llamar al doctor Ramírez. Vamos a hacer que examine a Emma, y si él confirma que su corazón está realmente mejor, si esto no es solo, no sé, algún tipo de ilusión que ambos estamos teniendo, entonces vamos a tener que decidir qué hacer». «Usted no va a...». Carmen dejó la pregunta sin terminar, pero el significado era claro. No la iba a despedir, no la iba a denunciar como loca. «No», dijo Sebastián, levantándose. En la puerta, se detuvo. «Señora Estrada, Carmen, gracias, por cuidarla, por amarla incluso cuando no tenía que hacerlo». Las lágrimas que Carmen había estado conteniendo finalmente cayeron. «Ella es fácil de amar». «Sí, sí lo es». El doctor Ramírez llegó a las 10 de la mañana del día siguiente, un sábado.
Trajo consigo un equipo portátil de ecocardiograma, porque Sebastián había insistido en que necesitaban ver el corazón de Emma con imágenes, no solo confiar en los números del monitor. Emma estaba despierta y animada, lo cual ya era extraordinario, dado que menos de 12 horas antes había estado al borde de la muerte. Había desayunado completamente, había pedido leer un libro, incluso había querido levantarse y caminar por su habitación. El doctor intentó mantener una expresión neutral mientras hacía su examen, pero Carmen podía ver la confusión creciendo en sus ojos con cada minuto que pasaba. Su ritmo cardíaco es de 65 latidos por minuto, dijo, quitándose el estetoscopio, constante y fuerte. «Eso es bueno, ¿verdad, doctor?», preguntó Emma con esperanza. «Es inesperado», admitió él. «Anoche su corazón estaba fallando críticamente. Hoy parece estar funcionando mejor de lo que ha funcionado en meses». «Entonces se está recuperando», dijo Sebastián. No era una pregunta. «No puede estar recuperándose. La válvula mitral estaba severamente dañada. Ese tipo de daño no se repara solo. Pero está mejor». Los números sugieren que sí. El doctor Ramírez comenzó a preparar el equipo de ecocardiograma. «Necesito ver las imágenes. Algo no está bien aquí». Lo que vieron en la pantalla del ecocardiograma dejó al doctor Ramírez completamente atónito. La válvula mitral, que en las imágenes de 3 semanas atrás mostraba daño severo y mal funcionamiento, ahora se veía, no perfecta, pero significativamente mejor. El flujo de sangre era más regular, el corazón bombeaba más eficientemente. «Esto es imposible», murmuró el doctor, revisando las imágenes una y otra vez. «Absolutamente imposible». «Pero está ahí», señaló Sebastián. «En las imágenes, en los números. Emma está mejor. Debe haber un error. Las máquinas». El doctor se detuvo, mirando fijamente la pantalla. No hay error. Su corazón realmente ha mejorado, pero no hay explicación médica para esto». «¿A veces no pasan remisiones espontáneas?», preguntó Carmen desde su lugar junto a la puerta. El doctor la miró como si acabara de notar su presencia. «En casos de cáncer, ocasionalmente, pero en daño cardíaco estructural como este, no. El tejido no se regenera, el daño no se revierte». «Y sin embargo», dijo Sebastián. «Y sin embargo», repitió el doctor. Guardó su equipo con movimientos mecánicos, claramente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. «Voy a necesitar consultar con colegas, estudiar estas imágenes más detenidamente. Esto podría ser un descubrimiento médico significativo si podemos determinar qué causó esta mejora». Después de que se fue, prometiendo regresar en 2 días para más exámenes, Sebastián cerró la puerta de la habitación de Emma y se sentó en el borde de su cama. «Emma», dijo suavemente, «necesito que me digas la verdad. ¿Sabías lo que Carmen estaba haciendo?». Emma miró a Carmen, quien asintió levemente. «Sí», dijo Emma. «He sabido por semanas. Podía sentirla, su amor, sanándome». «¿Por qué no me dijiste?». «Porque tenía miedo de que no entendieras, de que pensaras que Carmen estaba haciendo algo malo y la despidieras». Sebastián tomó la mano de su hija. «¿Entiendes lo que esto significa? Si Carmen realmente puede hacer lo que parece estar haciendo, eso cambia todo. Significa que no me voy a morir», dijo Emma simplemente. «Tal vez. Pero también significa que necesitamos entender cómo funciona. Carmen dice que cada vez le toma más, que está agotándola». Emma se volvió hacia Carmen con ojos preocupados. «¿Es verdad? ¿Te estás lastimando por mí?». «Estoy bien», mintió Carmen. «No mientas», dijo Emma con una firmeza sorprendente para alguien de 7 años. «Si te estás lastimando tienes que parar. No puedo parar hasta que estés completamente bien». «Carmen». «Emma, escúchame». Carmen se acercó a la cama. «Cuando tu mamá murió, y cuando mi Lucía murió, ambas aprendimos lo que es perder a alguien que amas. Ese dolor, ese vacío, es peor que cualquier cosa. Si puedo evitar que tu papá sienta ese dolor, si puedo evitar que tú mueras demasiado joven como mi hija, entonces cualquier precio que tenga que pagar vale la pena». «Pero yo no quiero que mueras», dijo Emma, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas. «Acabas de llegar a mi vida. No puedes irte también». «No me voy a ir a ningún lado. Promételo». Carmen miró a Sebastián, buscando ayuda,
Pero él también la miraba esperando. Dos pares de ojos color avellana, tan parecidos, tan desesperados por creer que esto podría tener un final feliz. Lo prometo, dijo Carmen, finalmente. Pero tienen que prometerme algo a cambio. ¿Qué? Preguntaron Emma y Sebastián al unísono. Prometan que si esto funciona, si Emma se recupera completamente, van a vivir, de verdad vivir, no solo existir, no solo trabajar y preocuparse, y estar tristes por quien ya no está, sino vivir con alegría, con amor, aprovechando cada día. Emma asintió inmediatamente. Sebastián tardó más, pero finalmente también asintió. Trato hecho, dijo. Los siguientes días fueron extraños, una mezcla de lo mundano y lo extraordinario. Durante el día, la vida continuaba normalmente. Carmen cuidaba de Emma, le daba sus medicamentos, le leía cuentos. Sebastián trabajaba, aunque ahora desde casa, instalando su computadora en un rincón del cuarto de Emma para poder estar cerca. Beatriz notaba los cambios, pero no preguntaba. Había trabajado para familias ricas el tiempo suficiente para saber que a veces era mejor no cuestionar las cosas buenas cuando aparecían. Pero por las noches, la rutina extraordinaria continuaba. Carmen esperaba hasta que todos durmieran, luego subía a la habitación de Emma y ponía sus manos sobre su corazón. Y cada noche, el resplandor fluía, sanando un poco más del daño. Carmen adelgazaba visiblemente ahora. Su ropa le colgaba suelta. Sus pómulos se marcaban en su rostro. Había una palidez grisácea en su piel, que no desaparecía con el maquillaje que no usaba de todos modos. Sebastián estaba preocupado, pero Carmen le aseguraba que estaba bien. Solo es cansancio, decía. Dormiré más cuando Emma esté mejor. El martes siguiente, el doctor Ramírez regresó con un colega, el doctor Sánchez, un cardiólogo aún más renombrado del hospital ABC. Trajeron más equipo. Hicieron más pruebas. Los resultados fueron los mismos. Emma estaba mejorando, de manera inexplicable pero innegable. Esto va a terminar en revistas médicas, dijo el doctor Sánchez, emocionado de una manera casi indecorosa. Una recuperación espontánea de este tipo de daño cardíaco es sin precedentes. Necesitamos hacer estudios, artículos. No, dijo Sebastián firmemente. Mi hija no va a ser un experimento científico. Señor Mendoza, usted no entiende la importancia. Entiendo perfectamente, y mi respuesta es no. Emma está mejorando. Eso es todo lo que importa. Los doctores se fueron contrariados pero incapaces de forzar el asunto. Después de que salieron, Emma tomó la mano de su padre. Gracias, papá. No quiero ser famosa por estar enferma. No tienes que agradecer. Eres mi hija. Protegerte es mi trabajo. Fue un momento simple. Padre e hija conectando de una manera que no habían hecho en años. Carmen lo observó desde la puerta, y sintió que su corazón, ese órgano que estaba dando tanto de sí mismo cada noche, se hinchaba con algo parecido a la esperanza. El jueves, una semana después de que Sebastián descubriera lo que Carmen estaba haciendo, Emma tuvo un día particularmente bueno. Su monitor marcó un promedio de 70 latidos por minuto todo el día. Sus labios eran rosados. Tenía energía. Incluso pidió bajar al jardín, algo que no había hecho en meses. Sebastián y Carmen la ayudaron a bajar las escaleras, tomando cada escalón lentamente, listos para cargarlas si se cansaba. Pero Emma insistió en caminar ella sola. «Soy fuerte», decía con determinación. «Puedo hacerlo». Y lo hizo. Salió al jardín donde el sol de marzo brillaba cálido. Se sentó en el pasto, sintiendo la textura bajo sus dedos, mirando las flores que el jardinero mantenía perfectamente cuidadas. «Es hermoso», murmuró. «Olvidé lo hermoso que es todo». Carmen se sentó junto a ella, con el sol en su rostro. Cerró los ojos, permitiéndose un momento de paz. Sebastián los observaba desde la terraza, con su teléfono olvidado en su mano, sus emails sin contestar. Por primera vez en 2 años, desde que Elena murió, sintió algo parecido a la paz. Roberto apareció esa tarde, sin avisar como era su costumbre. Entró por la puerta trasera como si fuera su casa, encontrando a Sebastián en el jardín con Emma y Carmen. «¿Qué diablos?», dijo, deteniéndose abruptamente. «¿Qué está haciendo Emma afuera?». Los doctores dijeron. «Los doctores se equivocaron», interrumpió Sebastián. «Emma está mejor». Roberto miró a su sobrina, luego a Carmen,
luego de vuelta a su hermano. ¿Mejor? ¿Cómo? No tengo que explicarte eso. Eres mi hermano, tengo derecho a saber qué está pasando. Emma se levantó con Carmen siguiéndola de cerca, lista para sostenerla si era necesario. Tío Roberto, estoy bien, de verdad. Roberto se acercó, examinándola con ojos escépticos. Era verdad que se veía mejor. El color en sus mejillas, la vida en sus ojos. Pero él había visto demasiadas falsas esperanzas en su vida como para confiar en esto. ¿Te revisó un doctor? 2 doctores, confirmó Sebastián. El doctor Ramírez y el doctor Sánchez. Ambos confirman que su corazón está mejorando significativamente. Eso es imposible. Y sin embargo, Roberto se volvió hacia Carmen, quien había permanecido silenciosa. ¿Y usted qué tiene que ver con esto? Carmen me ha estado cuidando muy bien, dijo Emma antes de que Carmen pudiera responder. Es la mejor niñera que he tenido. No te pregunté a ti, dijo Roberto bruscamente. Le pregunté a ella. No le hables así a mi hija, dijo Sebastián, y había una advertencia en su voz. ¿Tu hija? ¿Ahora sí eres padre? Porque durante los últimos 2 años has estado tan ocupado con tus negocios que apenas... Roberto, lárgate de mi casa. No hasta que me digas qué está pasando realmente aquí. Lo que está pasando es que mi hija está mejorando, y tú no puedes simplemente estar feliz por eso. ¿Feliz? Claro que quiero estar feliz, pero algo no está bien aquí. Esta mujer, señaló a Carmen con desprecio, aparece de la nada, y de repente Emma tiene una recuperación milagrosa. ¿No te parece sospechoso? Lo único sospechoso aquí eres tú, dijo Emma con una valentía que hizo que Carmen quisiera aplaudir. Carmen me ha estado ayudando, ha sido amable conmigo, a diferencia de ti, que solo vienes a pelear con papá. Roberto abrió la boca, luego la cerró. Miró a su sobrina como si la estuviera viendo por primera vez. No, ya escuché suficiente. Si no puedes ser amable con Carmen, entonces no quiero que estés aquí. Fue Sebastián quien finalmente rompió el silencio que siguió. Escuchaste a mi hija. Si no puedes ser respetuoso, vete. Roberto los miró a todos, su rostro contorsionándose con emociones que no podía o no quería expresar. Finalmente se volvió y se fue, pero no sin antes lanzar una última mirada a Carmen, que decía claramente que esto no había terminado. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Sebastián encontró a Carmen sentada sola en el jardín. La luna llena iluminaba el espacio con una luz plateada suave. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Carmen asintió. Sebastián se sentó en el banco de piedra junto a ella, dejando un espacio respetuoso entre ellos. Siento lo de mi hermano. No es su culpa. Él no confía fácilmente, sobre todo después de Elena. Hubo mucha gente que intentó aprovecharse de nosotros durante su enfermedad. Falsos curanderos, vendedores de medicina milagrosa. Todo un desfile de charlatanes. Y él piensa que yo soy una más. Él no te conoce. Yo estoy empezando a conocerte. Sebastián hizo una pausa. Carmen, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesta conmigo. Siempre he sido honesta con usted, señor. Sebastián, después de todo lo que has hecho, creo que podemos dejar las formalidades. Y mi pregunta es esta. ¿Qué es exactamente lo que haces cuando pones tus manos sobre Emma? Carmen consideró la pregunta. No lo sé exactamente. Siento su corazón, no físicamente sino de alguna otra manera. Y puedo sentir dónde está el daño. Y entonces simplemente quiero que se repare. Y de alguna manera, se repara. ¿Es algo que aprendiste? ¿Algo que te enseñaron? No. Siempre lo he tenido, desde niña. Mi abuela decía que era un don de Dios. Mi madre decía que era solo imaginación mía. Dejé de hablar de ello porque nadie me creía. Yo te creo, vi lo que hiciste, vi la luz, y veo los resultados. Carmen lo miró. En la luz de la luna, con sus defensas bajas, Sebastián se veía más joven, más vulnerable. ¿Por qué? ¿Por qué me cree cuando hasta yo misma a veces dudo? Porque lo único que me importa es que mi hija está viva y mejorando. Eso es suficiente para mí. Se sentaron en silencio por un momento, escuchando los sonidos de la noche. Grillos cantando, hojas susurrando en la brisa suave. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Sebastián finalmente. Pasé millones en doctores, en tratamientos, en los mejores hospitales, y la persona que realmente está salvando a mi hija
Es alguien a quien le pago 10,000 pesos al mes. ¿El dinero no lo compra todo? No. Supongo que no. Se volvió hacia ella. ¿Cómo puedo compensarte? ¿Qué puedo hacer para agradecerte por lo que has hecho? No necesito compensación. Todos necesitan algo, Carmen. Déjame ayudarte. Carmen pensó en su departamento en Neza, en los 3 meses de renta que debía, en el casero que probablemente ya había tirado sus pocas pertenencias a la calle, en las medicinas que necesitaba para su presión arterial que no había comprado en meses, en los sueños que había abandonado hace mucho tiempo de tal vez volver a estudiar, de obtener su título de enfermera completo. Mi renta, dijo finalmente. Debo 3 meses y probablemente ya no tengo un lugar donde vivir. Considera eso solucionado. ¿Qué más? No quiero su caridad. No es caridad, es pago justo por servicios prestados. Estás salvando la vida de mi hija. Eso no tiene precio. Carmen sintió que las lágrimas amenazaban con caer de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había ofrecido ayuda sin esperar algo a cambio? Hay un curso, admitió, para enfermeras técnicas que quieren obtener su licenciatura completa. Cuesta 32,000 pesos. He estado ahorrando por años, pero está hecho. ¿Qué más? Sebastián, no puedo aceptar. Sí puedes, y lo harás, porque Emma te necesita fuerte y saludable, y porque te lo mereces. Las lágrimas cayeron entonces, calientes y liberadoras. No podía recordar la última vez que alguien le había dicho que merecía algo bueno. Los días siguientes establecieron un nuevo ritmo. Emma continuaba mejorando. Su monitor ahora marcaba un promedio constante de 72 latidos por minuto. El doctor Ramírez venía 2 veces por semana, cada vez más desconcertado pero innegablemente impresionado por su progreso. Carmen continuaba sus sesiones nocturnas, aunque ahora con más cuidado. Sebastián insistía en estar presente, vigilándola para asegurarse de que no se exigiera demasiado. Y cada vez que parecía que Carmen iba a desmayarse, él la detenía. Suficiente por esta noche. Pero puedo hacer más. Mañana. Siempre hay mañana. Y había mañana. Muchas mañanas. Días que se convertían en semanas. Emma ganaba fuerza gradualmente, cuidadosamente. Comenzó a caminar más, a leer por períodos más largos, a reír con más facilidad. Roberto venía ocasionalmente, siempre con esa mirada sospechosa dirigida a Carmen. Pero Emma lo mantenía a raya con su lealtad feroz hacia la mujer que la estaba salvando. Beatriz, por su parte, había empezado a calentar hacia Carmen. Una tarde mientras preparaban la cena juntas, le dijo, «No sé qué estás haciendo, pero esta casa tiene vida de nuevo. Hace 2 años que no escucho risas en estos pasillos». «Emma es fácil de amar», dijo Carmen, repitiendo las palabras que le había dicho a Sebastián semanas atrás. «Sí, pero tú has hecho algo más que amarla. Le has devuelto la esperanza, a ella y a su padre». Era cierto. Sebastián había cambiado también. Trabajaba menos, reía más, pasaba horas con Emma, jugando juegos de mesa, viendo películas, simplemente estando presente de una manera que no había estado en años. Una tarde Carmen los encontró en el jardín, con Emma enseñándole a su padre cómo hacer coronas de flores. Los dedos de Sebastián eran torpes, diseñados para firmar contratos y teclear en computadoras, no para tejer tallos delicados, pero lo intentaba, con Emma guiándolo pacientemente. «No, papá, así», decía riendo. «Tienes que entrecruzar los tallos. Tus manos son más pequeñas. Es más fácil para ti». «No es culpa mía que tengas manos de gigante», Carmen observó desde la puerta del jardín, con su corazón lleno de una calidez que no había sentido desde antes de que Lucía enfermara. Esta era la escena que había imaginado durante esas noches largas en el hospital, viendo a su propia hija marchitarse. Padre e hija juntos, riendo, creando memorias, vivos. «Carmen, ven», llamó Emma, viéndola. «Tienes que hacer una corona también». «Oh, no sé si... Por favor, podemos hacer una para cada uno de nosotros. Una familia de coronas». La palabra familia resonó en el aire. Carmen miró a Sebastián, esperando ver incomodidad, rechazo, pero él solo sonrió. «Has escuchado a la jefa. Todos necesitamos coronas». Así que Carmen se unió a ellos en el pasto, con sus rodillas protestando pero su corazón ligero. Emma le mostró cómo seleccionar las flores, cómo entrelazar los tallos. Sus dedos,
acostumbrados a inyecciones y cambios de vendajes, encontraron un nuevo ritmo en esta tarea gentil. «La tuya es la más bonita», declaró Emma cuando terminaron, sosteniendo la corona imperfecta de Carmen con reverencia. «La tuya es la más creativa», contraargumentó Carmen, admirando la corona de Emma que incorporaba no solo flores, sino también hojas y pequeñas ramitas. «Y la de papá es, bueno, es un esfuerzo honesto». Los tres rieron, y en ese momento, Carmen se permitió imaginar que esto era real, que esta familia rota había encontrado una forma de recomponerse, que ella, la niñera pobre de Nessa, tenía un lugar aquí. Pero la realidad, como siempre, era más compleja. Fue el 1 de abril, 6 semanas después de que Carmen comenzara a trabajar para los Mendoza, cuando todo casi se derrumbó. Roberto había estado silenciosamente recolectando información, haciendo preguntas, contratando investigadores privados. Había algo sobre Carmen Estrada que no le cuadraba, y estaba determinado a descubrir qué era. Lo que encontró no fue un escándalo criminal. Carmen no tenía antecedentes penales, no había estafado a nadie, no había mentido en su currículum, pero había encontrado algo que pensaba que podría usar su historial médico. Llegó un domingo por la tarde, cuando Sebastián y Emma estaban en el jardín, y Carmen estaba en la cocina preparando merienda. Pasó por alto la cocina y fue directamente al jardín, con un folder manila en sus manos. «Necesitamos hablar», anunció sin preámbulos. «En privado». Sebastián suspiró. «Roberto, no hoy. Emma y yo estamos... Es sobre la niñera. Su nombre es Carmen. Su nombre es irrelevante. Lo que es relevante es que he estado investigándola». Emma se levantó de donde estaba sentada. «Tío Roberto, ya te dije». «Emma, esto es importante. Ve adentro». «No hasta que...». «Emma», dijo Sebastián suavemente. «Ve con Carmen. Está bien». Emma miró entre su padre y su tío, claramente no queriendo irse, pero obedeciendo a regañadientes. Cuando desapareció dentro de la casa, Sebastián se volvió hacia su hermano. «Esto mejor sea importante». Roberto abrió el folder y sacó varios documentos. «¿Sabías que tu preciosa Carmen ha estado hospitalizada 3 veces en los últimos 5 años por episodios psiquiátricos?» El estómago de Sebastián se hundió. «¿Qué? Aquí están los registros. Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, 2020,2022 y 2023. Diagnosticada con episodios psicóticos, alucinaciones, delirios de grandeza». «Eso no puede ser cierto». «No, aquí están los documentos, firmados por doctores licenciados. Carmen Estrada, paciente psiquiátrica con historial de inestabilidad mental. Y tú la tienes cuidando a tu hija enferma». Sebastián tomó los papeles, leyendo con creciente horror. Los diagnósticos estaban ahí, en blanco y negro. Episodios de psicosis, alucinaciones. La palabra delusional aparecía múltiples veces. «Hay más», continuó Roberto. «¿Sabías que su hija Lucía no murió de leucemia? Murió porque Carmen se negó a completar su tratamiento. Insistía en que podía curarla ella misma con sus manos sanadoras. Para cuando finalmente accedió a tratamiento médico real, era demasiado tarde». «No», susurró Sebastián. «No, eso no puede ser verdad». «Está todo en los registros. Servicios de Protección Infantil fue llamado. Hubo una investigación. No la acusaron porque la niña ya estaba tan enferma que probablemente habría muerto de todos modos, pero Carmen fue considerada negligente». Las páginas temblaban en las manos de Sebastián. Leyó las fechas, los diagnósticos, los nombres de los doctores. Todo parecía legítimo. Y sin embargo, «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó, levantando la vista hacia su hermano. «¿Por qué? Porque alguien tiene que proteger a Emma. Porque estás tan desesperado por una cura milagrosa que no ves lo que está justo frente a ti. Esta mujer está enferma, Sebastián, enferma mentalmente, y la tienes en tu casa, poniendo sus manos sobre tu hija enferma, probablemente causando más daño que bien. Emma está mejor, médicamente, objetivamente mejor. ¿O eso es lo que quieres creer? ¿Has considerado que tal vez los números que estás viendo son solo variaciones normales, que la mejoría es temporal, que estás poniendo tu fe en una mujer enferma mental porque no puedes aceptar que tu hija se está muriendo? Ella no se está muriendo, lo verías si...
Lo que veo es a mi hermano siendo manipulado por una charlatana. Y no voy a quedarme de brazos cruzados mientras pones a Emma en peligro. Lárgate. Sebastián. Dije que te largues, ahora, y no vuelvas hasta que puedas ser civilizado. Roberto recogió sus papeles, dejando solo las copias que había traído para Sebastián. Estás cometiendo un error, y cuando Emma empeore de nuevo, cuando esta falsa recuperación se desmorone, no vengas llorando conmigo. Se fue, dejando a Sebastián solo en el jardín con los papeles que parecían quemar sus manos. Su mente corría, tratando de procesar lo que acababa de aprender. Era posible, podía Carmen estar mentalmente enferma. Las sesiones nocturnas, el resplandor que había visto, eran solo alucinaciones compartidas nacidas de su desesperación mutua. Pero no, había visto las imágenes del ecocardiograma. Los doctores habían confirmado la mejoría. Eso era real, no podía ser una ilusión. A menos que... ¿Y si Roberto tenía razón? ¿Y si estaba tan desesperado por salvar a Emma que estaba viendo lo que quería ver? Encontró a Carmen en la cocina, silbando suavemente mientras cortaba frutas para la merienda. Ella levantó la vista cuando él entró y su sonrisa se desvaneció al ver su expresión. «Sebastián, ¿qué pasó?» Él puso los papeles sobre el mostrador. «¿Qué es esto?» Carmen miró los documentos y el color drenó de su rostro. «¿Dónde conseguiste eso?» «Roberto. Los investigó». «¿Es verdad? ¿Estuviste hospitalizada en un psiquiátrico 3 veces?» Carmen cerró los ojos. La palabra cayó como una bomba. Sebastián sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué habría de hacerlo? ¿Habrías contratado a alguien con historial psiquiátrico para cuidar a tu hija?» «No lo sé, pero merecía saber la verdad». «La verdad». Carmen soltó una risa amarga. «¿Quieres la verdad? La primera vez que fui hospitalizada fue después de que Lucía murió. Intenté suicidarme. Me encontraron en el metro, a punto de saltar frente a un tren. Me internaron por 2 semanas». Sebastián se quedó sin aliento. «Carmen, la segunda vez fue porque les dije a los doctores que podía sentir enfermedades en las personas, que mis manos ardían cuando alguien cerca de mí estaba enfermo. Pensaron que estaba teniendo un episodio psicótico. Me dieron medicamentos que me dejaban como zombie». «¿Y la tercera?» Carmen lo miró directamente a los ojos. «La tercera vez fui voluntariamente, porque pensé que tal vez tenían razón. Tal vez estaba loca. Tal vez todo lo que sentía era solo mi cerebro roto tratando de dar sentido al dolor. Me quedé 3 meses. Tomé todas las medicinas que me dieron. Hablé con todos los terapeutas. Y cuando salí, seguía sintiendo lo mismo. Mis manos seguían ardiendo. Seguía sabiendo cuando alguien estaba enfermo. El informe dice que mataste a tu hija, que te negaste a darle tratamiento». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. «Eso no es verdad. Lucía estaba recibiendo quimioterapia, pero los doctores dijeron que no estaba funcionando, que tal vez le quedaban semanas. Yo intenté usar mis manos, intenté sanarla como había hecho con pequeñas cosas antes, pero no fue suficiente. Y cuando finalmente la llevé de vuelta al hospital, me culparon. Dijeron que había demorado su tratamiento, que tal vez si la hubiera traído antes». «¿Lo hiciste? ¿Demorar su tratamiento?» «No. Los doctores mismos habían dicho que no había esperanza. Yo solo quería darle algo, cualquier cosa. Pero no funcionó. Y ella murió. Y yo he vivido con esa culpa cada día desde entonces». Sebastián se pasó las manos por el rostro. «Dios, Carmen, ¿por qué no me dijiste todo esto?» «Porque necesitaba este trabajo. Porque sabía que si te decía, me verías como todos me ven, como la loca, la charlatana, la mujer que mató a su propia hija con sus delirios». «No pienso eso». «¿No? Entonces mírala a los ojos y dime que confías en mí». Sebastián la miró, y en ese momento de verdad, no supo qué decir, porque ahora con estos papeles entre ellos, con el historial psiquiátrico y las acusaciones de negligencia, ya no estaba seguro de nada. «Necesito tiempo», dijo finalmente, «para procesar esto». «Entiendo». Carmen se quitó el delantal que llevaba puesto. «¿Quieres que me vaya?» «No, no todavía. Pero necesito hablar con los doctores. Necesito entender qué está pasando realmente con Emma». «Los números no mienten, Sebastián. Sabes que está mejor. O eso es lo que ambos queremos creer». No había respuesta para eso. Carmen salió de la cocina con la cabeza gacha.
Sebastián se quedó solo con los papeles y sus dudas crecientes. Llamó al doctor Ramírez esa misma noche. Necesito que venga mañana. Necesito otro ecocardiograma completo. Y necesito que sea completamente honesto conmigo sobre el estado de Emma. El doctor llegó al día siguiente a primera hora. Hizo su examen más exhaustivo hasta ahora, tomando imágenes desde cada ángulo, verificando y volviendo a verificar sus mediciones. Bueno, dijo finalmente, quitándose sus guantes. No hay duda, el corazón de Emma ha mejorado significativamente. La válvula mitral, que hace 6 semanas mostraba daño severo, ahora tiene funcionalidad casi normal. El flujo sanguíneo es regular. Su ritmo cardíaco es constante y fuerte. Pero eso es médicamente imposible, insistió Sebastián. Usted mismo lo dijo. Sí, lo es, o al menos, no tenemos explicación médica para ello. Pero los datos no mienten. Emma está mejor. ¿Podría ser temporal? ¿Un último destello antes de...? No, esos casos presentan diferentes síntomas. Emma no está teniendo un destello final. Está en remisión, o recuperación, o como quiera llamarlo. ¿Y podría alguien estar manipulando los resultados de alguna manera? El doctor Ramírez lo miró con el ceño fruncido. ¿Manipulando? ¿Cómo? No lo sé. ¿Hay alguna forma de hacer que un corazón parezca mejor de lo que está? Señor Mendoza, está hablando de conspiraciones. Los ecocardiogramas no se pueden falsificar. Las imágenes son lo que son, y lo que muestran es que el corazón de su hija se está reparando a sí mismo. Después de que el doctor se fue, Sebastián fue a la habitación de Emma. Carmen estaba allí como siempre, leyéndole un libro. Ambas levantaron la vista cuando él entró. «Papá», dijo Emma, «¿está todo bien?» «Sí, princesa, todo está bien. ¿Puedo hablar con Carmen un momento?» Emma miró entre su padre y Carmen, claramente sintiendo la tensión. «Se trata de lo que el tío Roberto dijo ayer». «¿Cómo sabes?» «Escuché, no completamente, pero suficiente. Él estaba hablando de Carmen, ¿verdad? Diciendo cosas malas». Sebastián se arrodilló junto a la cama de su hija. «Emma, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta. ¿Te sientes mejor, realmente?» «Sí». «¿Cómo lo sabes?» Emma consideró la pregunta seriamente. «Puedo sentirlo. Antes, todo el tiempo me sentía cansada. Mi pecho se sentía pesado, como si hubiera algo presionando. Respirar era difícil, pero ahora me siento normal, como me sentía antes de enfermarme». «¿Y crees que Carmen tiene algo que ver con eso?» Emma tomó la mano de Carmen. «Sé que sí. La siento cada noche. Su amor, sanándome. El tío Roberto dice que Carmen podría estar enferma, que tal vez no puede realmente hacer lo que dice que puede hacer. El tío Roberto está equivocado». «¿Cómo puedes estar tan segura?» Emma miró a Carmen, luego de vuelta a su padre. «Porque cuando mamá murió, dejé de creer en cosas buenas. Pensé que el mundo era solo tristeza y enfermedad y pérdida. Pero entonces Carmen llegó, y ella me mostró que todavía hay amor, que todavía hay esperanza, que la gente puede cuidarse una a la otra incluso cuando todo es terrible. Así que no me importa lo que diga el tío Roberto, o lo que digan los doctores. Creo en Carmen». Sebastián sintió que algo se quebraba en su pecho. Su hija, su pequeña Emma de 7 años, tenía más sabiduría que él. «Yo también», dijo finalmente. «Yo también creo en Carmen». Carmen, que había estado conteniendo las lágrimas, finalmente las dejó caer. «De verdad, los doctores confirman que Emma está mejor. Médicamente, objetivamente mejor. Y si eso es por lo que haces cada noche, o es algún otro milagro que no entendemos, no importa. Lo que importa es que está funcionando. ¿Y mi historial psiquiátrico? Es tu pasado. Todos tenemos pasados complicados. Dios sabe que yo tengo el mío». Se acercó a ella. «Lo que Roberto encontró, eso es trauma. Dolor que te llevó a lugares oscuros. Pero saliste de esos lugares, y ahora estás aquí, salvando a mi hija. Eso es lo que importa». Carmen se cubrió el rostro con las manos. «Tenía tanto miedo de que me enviaras lejos». «No te voy a enviar a ningún lado. Eres parte de esta familia ahora, te guste o no». Emma aplaudió débilmente. Y así, en esa habitación llena de luz de abril, sanó otra herida. No física esta vez, sino emocional. La herida de la desconfianza, del secreto, del miedo al rechazo.
Los días siguientes fueron más ligeros. Sebastián confrontó a Roberto, dejando claro que Carmen tenía su confianza completa y que cualquier interferencia futura no sería tolerada. Roberto se fue furioso, pero se fue. Emma continuaba mejorando. Ya no necesitaba el oxígeno suplementario. Sus medicamentos fueron reducidos gradualmente. El doctor Ramírez hablaba de la posibilidad de que pronto pudiera llevar una vida completamente normal. Y Carmen, liberada del peso del secreto, floreció de maneras que no había hecho en años. Con el dinero que Sebastián insistió en pagarle, además de su salario regular, por sus servicios especiales, pagó su renta atrasada y se inscribió en el programa de licenciatura en enfermería. Una tarde, 2 meses después de su primera noche en la casa Mendoza, Carmen estaba en el jardín con Emma. La niña había insistido en plantar un jardín de mariposas y ahora estaban en sus rodillas en la tierra, plantando asclepias y budelias. «Carmen», dijo Emma mientras presionaba tierra alrededor de una plántula. «¿Alguna vez piensas en Lucía?» «Cada día». «¿Te pone triste?» «A veces, pero también me hace feliz, recordar lo maravillosa que era». Emma fue silenciosa por un momento. «¿Crees que ella estaría orgullosa de ti, por ayudarme?» Carmen tuvo que parpadear rápido para contener las lágrimas. «Espero que sí». «Yo creo que sí». Emma puso su mano sucia de tierra sobre la de Carmen. «Y creo que ella y mi mamá están juntas en algún lugar, sonriendo porque nos encontramos». «Eso espero, mi niña, eso espero». Sebastián las observaba desde la terraza, una taza de café en su mano. Beatriz apareció a su lado. «Nunca pensé que vería esta casa llena de vida otra vez», comentó la mujer mayor. «Yo tampoco. Esa Carmen es especial, no solo por lo que hace con sus manos, sino por su corazón». «Lo sé». «¿La amas?» La pregunta tomó a Sebastián completamente por sorpresa. «¿Qué? No. Es la niñera de Emma. Es la mujer que salvó a tu hija. La mujer que trajo alegría de vuelta a esta casa. La mujer que miras cada vez que piensas que nadie está viendo». Sebastián no tenía respuesta para eso, porque Beatriz tenía razón. En algún momento durante estos 2 meses, sus sentimientos hacia Carmen habían evolucionado más allá de gratitud. Había empezado a notar cosas pequeñas. La forma en que se reía, genuina y sin pretensiones. La forma en que tarareaba mientras cocinaba. La forma en que sus ojos se arrugaban cuando sonreía. «No sería apropiado», dijo finalmente. «Ella trabaja para mí. Sería complicado». «La vida es complicada», dijo Beatriz sabiamente. «Lo que es simple es el amor». Pero Sebastián no estaba listo para explorar esos sentimientos. No todavía. Todavía estaban navegando territorio desconocido con la recuperación de Emma, todavía tratando de entender los límites y capacidades de lo que Carmen podía hacer. Y luego llegó la noche del 15 de junio, 3 meses y 2 días después de que Carmen comenzara a trabajar para los Mendoza, cuando todo cambió definitivamente. Era tarde, pasadas las 11. Emma había estado bien todo el día, jugando en el jardín, leyendo, incluso corriendo un poco a pesar de las advertencias de Carmen, de que lo tomara con calma. Había sido el mejor día que habían tenido en meses. Pero a las 11:34 de la noche, Emma gritó. Sebastián y Carmen llegaron a su habitación al mismo tiempo. Emma estaba sentada en su cama, agarrándose el pecho, con el rostro contorsionado de dolor. «Duele», jadeaba. «Duele mucho». El monitor cardíaco mostraba números alarmantes. 45 latidos por minuto. 42.38. «¿Qué está pasando?», preguntó Sebastián, con pánico elevándose en su voz. «Estaba bien, estaba mejor». Carmen puso sus manos sobre el pecho de Emma, sintiendo. Y entonces lo supo. «No es su corazón», dijo. «Es algo más. Algo». Emma tosió, y sangre salpicó su mano. Sangre brillante, roja, imposible. «Dios mío», susurró Sebastián. Llamaron a una ambulancia. En el hospital los doctores corrieron pruebas urgentes. Lo que encontraron no tenía sentido en el contexto de lo que sabían sobre la condición de Emma. Un coágulo sanguíneo, masivo, viajando hacia sus pulmones, causado por la misma medicación que había estado tomando para prevenir coágulos. «Es una reacción paradójica extremadamente rara», explicó el doctor en emergencias. «El medicamento anticoagulante a veces, en casos muy raros,
puede causar exactamente lo que se supone debe prevenir. ¿Puede tratarse?, preguntó Sebastián. Vamos a intentarlo. Pero con su condición cardíaca, su corazón está bien, interrumpió Carmen. Lo he estado reparando. El doctor la miró como si estuviera loca. Señora, esto no es momento para fantasías. No son fantasías, hagan un ecocardiograma. Verán que su corazón está significativamente mejor de lo que estaba hace 3 meses. Solo para callar a Carmen, el doctor ordenó el estudio, y cuando vieron los resultados, tuvieron que revisar el historial médico de Emma 3 veces para asegurarse de que estaban viendo a la misma paciente. Esto no es posible, murmuraba el doctor. La válvula mitral está casi completamente funcional. Hace 3 meses estaba fallando críticamente. Como dije, dijo Carmen con calma, he estado reparándola. No hubo tiempo para preguntas. Emma estaba empeorando. El coágulo estaba bloqueando más flujo sanguíneo a sus pulmones. Su saturación de oxígeno caía rápidamente. Necesitamos hacer una cirugía de emergencia para remover el coágulo, dijo el doctor. Pero con su historial cardíaco, el riesgo es. Su corazón puede manejarlo, insistió Carmen. Confíen en mí. ¿Confiar en usted? Ni siquiera la conozco. ¿Quién es usted? Soy la persona que ha mantenido viva a esta niña durante los últimos 3 meses cuando ustedes dijeron que iba a morir. Algo en su voz, en su absoluta certeza, hizo que el doctor hiciera una pausa. Papá, llamó Emma débilmente desde la camilla. Escucha a Carmen, por favor. Sebastián tomó la mano de su hija. ¿Estás segura? Segura. Se volvió hacia el doctor. Hagan la cirugía. Las siguientes 4 horas fueron las más largas de la vida de Sebastián. Caminaba el pasillo de la sala de espera, incapaz de sentarse, incapaz de calmarse. Carmen se sentaba en una silla de plástico duro, con las manos juntas en su regazo, rezando a dioses en los que todavía no estaba completamente segura de creer. Si le pasa algo, comenzó Sebastián en algún punto de la 3ª hora. No le va a pasar nada, dijo Carmen con convicción. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque su corazón es fuerte ahora, lo sé, puedo sentirlo incluso desde aquí. Sebastián se sentó finalmente junto a ella. Carmen, si Emma sobrevive esto, necesito que entiendas algo. ¿Qué? Que eres parte de nuestra familia, oficialmente, no solo la niñera, familia. Sebastián, y que he llegado a cuidarte mucho, más de lo que debería como tu empleador. Carmen lo miró. En la luz fluorescente dura del hospital, podía ver las líneas de preocupación en su rostro, las sombras bajo sus ojos, y vio algo más, algo que reflejaba lo que había estado sintiendo, pero no se había atrevido a nombrar. Yo también he llegado a cuidarte, admitió. No dijeron más, no necesitaban. La declaración estaba ahí, flotando entre ellos, esperando a ser explorada cuando hubiera tiempo, cuando Emma estuviera segura. Finalmente a las 4:17 de la madrugada, el doctor salió de la sala de cirugía. Todavía llevaba puesto su gorro quirúrgico, empapado de sudor, pero estaba sonriendo. Fue exitosa, removimos el coágulo. Y tiene razón, señora Estrada. Su corazón es increíblemente fuerte. Manejó la cirugía mejor que cualquier paciente que haya visto con su historial. Sebastián casi se derrumbó de alivio. Carmen atrapó su brazo, sosteniéndolo. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó Sebastián. Está en recuperación. Dense 30 minutos. Esos 30 minutos se sintieron como 30 horas. Pero finalmente, los llevaron a la habitación de recuperación donde Emma dormía pacíficamente, conectada a máquinas pero viva, respirando, su ritmo cardíaco marcando fuerte y constante en el monitor. Sebastián besó su frente. «Te amo, princesa». Emma no despertó, pero sonrió levemente en su sueño. Los siguientes días fueron de recuperación lenta pero constante. Emma permaneció en el hospital una semana, siendo monitoreada cuidadosamente. Carmen nunca dejó su lado, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama, asegurándose de que cada enfermera supiera exactamente cómo cuidarla. Sebastián también se quedó, cancelando todas sus reuniones, dejando a Roberto manejar los negocios que tanto había dominado su vida. Porque finalmente entendió lo que Carmen había entendido desde el principio, nada importaba más que estar presente. Fue durante una de esas noches largas en el hospital,
Cuando Emma dormía y Sebastián y Carmen estaban solos en la penumbra iluminada solo por el resplandor de los monitores, que finalmente hablaron sobre lo que había entre ellos. Cuando esto termine, comenzó Sebastián, cuando Emma esté en casa y recuperada, me gustaría llevarte a cenar, no como tu empleador, como alguien que te admira mucho. Carmen sonrió en la oscuridad. Me gustaría eso. Aunque somos de mundos completamente diferentes. Tal vez por eso mismo. Tú me has mostrado que no todo el dinero en el mundo puede comprar lo que realmente importa. Y yo, bueno, espero haberte mostrado que a veces las cosas más valiosas vienen en paquetes inesperados. Lo has hecho, Dios, lo has hecho. Se quedaron en silencio por un momento, escuchando el pitido constante del monitor cardíaco de Emma. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carmen, finalmente. Sobre lo que puedo hacer. ¿Quieres decir tus manos? Sí, los doctores están empezando a hacer preguntas, y aunque Roberto esté fuera de la escena por ahora, eventualmente otros van a querer saber. Sebastián consideró esto. Mantenemos en secreto, por ahora, hasta que Emma esté completamente recuperada y no necesite más ayuda, y entonces decidiremos juntos qué hacer. Y si hay otras personas que podría ayudar, entonces los ayudarás. Pero en nuestros términos, sin convertirte en un espectáculo, sin que te exploten. ¿Me protegerás? Con todo lo que tengo. Y lo decía en serio. Sebastián Mendoza, que había construido un imperio protegiendo sus activos y minimizando riesgos, ahora usaría todos esos recursos para proteger a esta mujer que había entrado a su vida como empleada, pero se había convertido en algo mucho más importante. Emma fue dada de alta una semana después. El viaje de regreso a casa fue silencioso, todos perdidos en sus propios pensamientos. Pero cuando llegaron, y Emma vio el jardín de mariposas que ella y Carmen habían plantado, ahora en plena floración, su rostro se iluminó. Miren, las mariposas vinieron. Y era verdad. Docenas de mariposas monarca flotaban entre las flores, sus alas naranjas y negras brillando al sol de junio. Son hermosas, murmuró Emma. Como tú, dijo Carmen. Emma tomó la mano de Carmen en una mano y la de su padre en la otra. Somos familia, ¿verdad? Los tres. Sí, dijeron Carmen y Sebastián al unísono. Y mientras permanecían allí, los tres juntos en ese jardín lleno de vida y luz, Carmen sintió algo que no había sentido en años. Paz, propósito, pertenencia. Sus manos ya no ardían. El trabajo estaba hecho. El corazón de Emma estaba sanado, o lo suficientemente sanado como para que pudiera vivir una vida normal. Ya no necesitaba las sesiones nocturnas, el flujo constante de energía de Carmen hacia la niña. Pero lo que habían construido juntos, estos tres almas rotas que habían encontrado la forma de componerse mutuamente, eso permanecería. Familia no por sangre sino por elección, por amor, por la extraordinaria capacidad humana de sanar y ser sanado. Esa noche, mientras Emma dormía pacíficamente en su propia cama por primera vez en una semana, Sebastián encontró a Carmen en el jardín. La luna llena iluminaba el espacio con luz plateada. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose junto a ella en el banco. Solo estoy procesando todo lo que ha pasado. Ha sido extraordinario. Ha sido una locura. Sebastián se rió. Eso también. Se volvió hacia ella, y en sus ojos había algo nuevo, algo cálido y prometedor. Carmen, sé que es pronto, sé que todo esto es complicado, pero quiero que sepas que cuando te miro, veo a la mujer más valiente, más compasiva, más extraordinaria que he conocido. Y quiero explorar qué podría haber entre nosotros, si tú quieres. Carmen sintió que el corazón se le expandía en el pecho. Yo quiero, pero necesito que entiendas algo. No soy solo la mujer que salvó a tu hija, soy Carmen, con todo mi pasado complicado, mi trauma, mis cicatrices. No puedo ser puesta en un pedestal. No quiero ponerte en un pedestal, quiero conocerte. La mujer real, complicada, imperfecta. Entonces sí, dijo Carmen, sonriendo, exploremos esto. Se inclinó hacia ella, lento, dándole tiempo para retroceder si quería, pero ella no lo hizo. Y cuando sus labios finalmente se tocaron, fue gentil, cálido, una promesa de cosas por venir. En su habitación 3 pisos arriba,
Emma sonreía en su sueño, como si pudiera sentir la felicidad de las dos personas que más amaba en el mundo. Y en algún lugar, en lo que sea que venga después de esta vida, dos mujeres, una que había sido esposa y madre, y otra que había sido hija y luz, sonreían también, porque el amor, en todas sus formas, siempre encuentra la forma de sanar, de arreglar lo roto, de crear familia donde antes solo había soledad. Este era el milagro verdadero. No solo que Carmen había sanado el corazón físico de Emma, sino que en el proceso, había sanado los corazones emocionales de todos ellos. Había tomado tres personas rotas, y las había convertido en un todo. Y mientras la noche se extendía sobre la casa de los Mendoza, ahora llena de vida y risa y amor, una cosa era clara. Este no era el final de su historia. Era apenas el comienzo.